Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar con la cuarta mesa de este encuentro internacional y en esta ocasión tenemos a la doctora Rosalía Ibarra Sarlat y al doctor José Clemente Herrera. La dinámica va a ser la siguiente: cada ponente va a tener 20 minutos aproximadamente para exponer. Una vez que terminen los dos, entonces abrimos un espacio de preguntas y respuestas. ¿Sí? Empezamos con usted, doctora. La doctora es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es doctora en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, España. Es investigadora completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y reconocida por la UNAM con el PRI de nivel C. También es profesora en la especialización de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado de la UNAM. También es profesora en el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y también profesora invitada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así también máster oficial en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad de la Universidad de Alicante, España. Ha colaborado en proyectos de consultoría jurídica en la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo, Asociación Civil y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF. También ha participado en varios foros de análisis, congresos, jornadas, seminarios de carácter nacional e internacional. También autora y coautora de diversas publicaciones en materia jurídico-ambiental, nacional, internacional y derecho comunitario. También forma parte de la línea de investigación Energía y Migración de Derechos. Estas son del instituto, sí, ambas de este instituto. Por favor, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, antes que nada quiero agradecer la amable invitación que me dieron los coordinadores de este importante evento, con el doctor Manuel Becerra, muchas gracias, y la doctora Inglés, gracias por la invitación. Bueno, a mí el tema que me pidieron que tratara esta mañana es referente al marco jurídico del Acuerdo de París. Y pues bueno, vamos a hablar al respecto de este instrumento jurídico que tiene gran relevancia justamente para intentar resolver o detener algunos de los impactos que se están generando a causa del cambio climático y cada vez son más acelerados. Bueno, primero hay que comentar que tres básicamente son los instrumentos jurídicos en donde se cimienta toda la estructura jurídica para tomar decisiones en materia de cambio climático. Y bueno, estas son la Convención Marco de Naciones Unidas en materia de cambio climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Estos dos últimos son instrumentos que derivan justamente de la Convención y que se establecen para la aplicación de la Convención misma. Obviamente sin dejar de lado o sin restar importancia a todas las decisiones que se han adoptado en las conferencias de las partes, ¿no? Que justamente de esas mismas conferencias de las partes es donde han surgido justamente estos instrumentos, ¿no? En todas estas negociaciones, justamente ¿para qué? Para buscar una mejor implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a enfocar justamente en el último instrumento que ha sido adoptado, que es el Acuerdo de París, y pues bueno, solamente recordar que justamente en noviembre entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015 fue celebrada la famosa COP21 en París. Y bueno, ¿cuál fue el objetivo? Pues bueno, lograr un pacto global de lucha contra el cambio climático, ¿no? Tiene la importancia este instrumento, pues bueno, porque se reunieron representantes de 195 países más la Unión Europea, ¿no? O sea, tuvo un impacto global importante. ¿Cuáles son los temas clave de negociación en la COP21? Pues bueno, fueron todos estos: en mitigación, adaptación, pérdidas y daños, acción pre-2020, transparencia y reporte de revisión, que ahorita vamos a ver que es uno de los puntos cruciales justamente para la implementación del acuerdo, desarrollo y transferencia de tecnología, que igual es un punto fundamental, fortalecimiento de capacidades y uno de los puntos trascendentales, pues financiamiento, porque si no hay dinero, pues poco podemos implementar justamente las disposiciones de estos acuerdos internacionales. Este acuerdo es histórico, ¿por qué? Por el volumen de las naciones que lo han aprobado y ratificado. Al día de hoy, 146 partes han ratificado de las 197 partes de la Convención Marco de Naciones Unidas. La Convención Marco pues, tiene también su importancia, que prácticamente tiene una aceptación y ratificación global. Entonces, pues, bueno, en este caso pues todavía falta, ¿no?, que ratifiquen algunos estados el Acuerdo de París. ¿Qué pasa con el Acuerdo de París? Pues bueno, el Acuerdo de París va a sustituir al famoso Protocolo de Kioto. Sin embargo, sí adopta varios de sus mecanismos, tales como los famosos mecanismos flexibles, no sé si han escuchado de ellos, que de hecho se desprenden del Protocolo de Kioto, como lo es el comercio de emisiones, los mecanismos de desarrollo limpio y la aplicación conjunta. Específicamente,
El comercio de emisiones y el MDL son los que todavía van a seguirse adoptando en el Acuerdo de París, pero obviamente hay que entrar a hacer una evaluación de los mismos para saber qué elementos vamos a adoptar, cómo lo vamos a adoptar, si hay que reformular justamente estos mecanismos, pero los sigue adoptando. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que son a largo plazo, todos todavía siguen vigentes. Y además de que hay que dar certeza jurídica, justamente ¿por qué? Porque además se implementa un comercio a través de instrumentos, como son los certificados que se están negociando entre las partes. Entonces, en ese sentido hay que dar certeza jurídica. Entonces, por eso no pueden quedar sin vigencia en automático. Hay que replantearlo. Son instrumentos que todavía se van a hacer suyos en el Acuerdo de París, pero insisto, van a tener un replanteamiento. ¿Cuándo entra en vigor el Acuerdo de París? El Acuerdo de París entra en vigor el 4 de noviembre de 2016, sin embargo, entra en vigor, pero la aplicabilidad del mismo es para el año 2020. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a lo que se negoció en la última conferencia de las partes, en la conferencia de Marrakech, quedó establecido que, bueno, tenemos que darnos un plazo, ¿para qué? Para establecer los elementos de aplicabilidad de este instrumento. Y además de que además fue adoptado y fue aprobado el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, el cual comenzó en el 2013 y termina en el 2020. Entonces, una vez que termina el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, va a entrar en vigor el Acuerdo de París, además de que justamente en este tiempo, porque además no esperábamos que el Acuerdo de París entrara en vigor tan rápidamente, que se cumplieran las condiciones para su entrada en vigor, que fueron justamente estas, que muy similar a lo establecido en el Protocolo de Kioto, que era que tenía que ser ratificado por 55 partes, pero que además esas 55 partes representaran el 55% global de las emisiones globales. Ese es un requerimiento que se cumplió rápidamente y es por eso es que entra en vigor de manera rápida el Acuerdo de París. Justamente fue a razón de que la Unión Europea ratifica el instrumento de manera rápida y con eso pues se cumple el porcentaje. Entonces no esperábamos esta ratificación tan pronta, entonces por tanto pues bueno, justamente hay que buscar que ahora la aplicabilidad, los instrumentos de aplicabilidad del Acuerdo de París, entonces pues bueno, nos vamos a dar este plazo justamente para buscar su implementación. En la última conferencia de las partes, en la COP22, insisto, en Marrakech, se estableció que a más tardar en 2018 tenemos que tener más o menos ya una estructura jurídica de cómo se va a aplicar y qué hace falta para la mejor implementación de este instrumento. 2 años antes de su entrada en vigor, que obviamente pues tenemos tiempo. Sin embargo, pues bueno, quienes estudiamos también los impactos acelerados del cambio climático, consideramos que los tiempos son bastante largos, justamente para la urgencia climática que nos aqueja, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y metas del Acuerdo de París? Pues bueno, esto lo encuentran en el artículo primero del mismo acuerdo. ¿Y qué es lo que va a buscar? Pues limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de ¿qué? Por debajo de los 2 grados, 2 grados de manera global. Sin embargo, su ambición del acuerdo y de las negociaciones va muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque vamos a proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados. Que realmente, como lo vamos a ver a lo largo de esta charla, y seguramente lo que les comente Clemente, es una meta muy difícil de alcanzar, justamente por los ritmos acelerados que tenemos de industrialización, de explotación de recursos fósiles, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es el objetivo que se ha planteado en el Acuerdo de París. ¿Qué otra de tanto objetivos y metas? ¿Qué también se ha establecido en este acuerdo? Pues mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Esos son los aspectos como fundamentales del acuerdo. Y también, ¿qué es lo que está buscando? Aumentar el flujo de recursos financieros. Este acuerdo se enfoca específicamente en la cuestión de vulnerabilidad, resiliencia y adaptación, a diferencia de lo que fue el Protocolo de Kioto, que hacía más un enfoque en cuanto a la mitigación, es decir, a la reducción de emisiones. Entonces, ese punto hay que tomarlo en cuenta, porque, pues bueno, a pesar de que llevamos ya varios años con nuestros instrumentos jurídicos, si tomamos en cuenta que la Convención Marco es del 92, posteriormente el Protocolo de Kioto fue del 97, que su entrada en vigor fue en el 2005, pues hagan cuenta si llevamos ya un largo periodo con instrumentación jurídica y no hemos logrado reducir las emisiones, ¿no? Y aquí lo preocupante es que el Acuerdo de París pues no tiene ese enfoque en específico. Ahora bien, vamos a entrar a cuál es su estructura legal. Tenemos que el Acuerdo de París tiene 2 partes diferenciadas. Por un lado va a tener la decisión. Este articulado puede cambiarse y no es legalmente vinculante. Si ustedes entran a ver el documento, primero van a encontrar una decisión, aproximadamente son como 10 páginas. Esto no es vinculante, es lo que determinan las partes, lo que negociaron, para poder después determinar lo que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París en sí sí tiene un estatus de tratado internacional y es legalmente vinculante,
Y de hecho, como vamos a ver ahorita, realmente es un instrumento muy pequeñito, son aproximadamente 29 artículos, es muy pequeñito. Pero esa parte es la que es el vinculante, les digo porque cuando ustedes revisen el documento van a ver que son prácticamente 40 hojas, pero la mitad no es vinculante, el resto sí. Por ahora, ese es un punto crucial, no se plantean sanciones, eso hay que dejarlo bien claro, para los países que incumplan ¿qué? Que incumplan los compromisos que se han establecido, de manera voluntaria. Entonces hay que señalar, eso sí tienen que tomarlo muy en cuenta, que no establece un mecanismo punitivo, cosa que pues parece ser que más bien vamos de reversa, ¿no? Con todo lo que deberíamos de empezar a implementar. Esta es la estructura del Acuerdo de París. Tiene un preámbulo y como pueden ver, pues bueno, ahí quedó señalado más o menos cuáles son los elementos que trata cada uno de los artículos. Como les comento, son 29 artículos, es un acuerdo muy pequeñito, sin embargo estamos en el entendido que justamente cada uno de estos artículos y cada uno de lo que fue señalado en este instrumento jurídico se va a tener que desarrollar, se va a tener que implementar y se va a tener que establecer a través de las subsecuentes decisiones que se tomen en las conferencias de las partes, cómo vamos a implementar o cómo vamos a lograr estos objetivos, cómo vamos a establecer el mecanismo de financiamiento, cómo vamos a fomentar las capacidades, cómo vamos a establecer los mecanismos de transparencia, etcétera. Todo eso se va a tener que ir desarrollando ahora con el transcurso de los años. Aquí hay que destacar que la redacción del Acuerdo de París sí tiene un enfoque que realmente, al menos para los que hacemos el análisis del mismo, tiene un enfoque como más voluntario, hay un voluntarismo tremendo en la estructura de este acuerdo. Como les digo, no tiene un mecanismo punitivo, el lenguaje que se maneja, el lenguaje jurídico que se maneja este instrumento es muy laxo, es muy flexible, volvemos con el tema de las flexibilidades. De hecho, en el protocolo de Kioto igual se tuvieron que negociar, establecer instrumentos flexibles, ¿por qué? Para poder implementarlo y volvemos a caer otra vez en lo mismo. En el Acuerdo de París volvemos a lo mismo, volvemos a implementar lo que se conoce como la diplomacia internacional, la política internacional, la buena fe, etcétera. Entonces, vemos que van a ver que a lo largo de la redacción del acuerdo se utilizan mucho ese tipo de verbos, ¿no? Las partes procurarán, las partes deberían adoptar, las partes deberían reforzar, nomás no dice deberán o deben de, o sea, no establece un lenguaje jurídico coercitivo, punitivo, directo, no, le deja así como, bueno, te recomiendo, deberías, podríamos, tenemos que manejar el esfuerzo, etcétera. Y de hecho lo van a ver en el preámbulo, lo mismo dicen, atención a todo lo que hemos venido manifestando en anteriores conferencias, lo establecido en la Convención Marco, etcétera, pero todo es así como recomendaciones. Entonces, pues bueno, además esto se deja, los compromisos que señalen ahora las partes, al esfuerzo que puedan establecer o al que puedan llegar las mismas, ¿no? Entonces, este es un punto que hay que destacar, porque justamente ese es el pilar básico y crucial del Acuerdo de París, todo lo deja a la voluntad de las partes. Entonces, pues bueno, me adelanto a decir que al final parece ser que el Acuerdo de París tiene que ver más bien con cuestión de voluntad política, más que una aplicación directa de responsabilidad internacional o de derecho internacional público puro y duro, ¿no? Todo esto lo deja, pues bueno, a lo que las partes puedan y cómo lo puedan cumplir, ¿no? Y esto, pues bueno, queda señalado que a diferencia del protocolo de Kioto, se establecen ahora compromisos voluntarios. ¿Por parte de qué? Esta es la diferencia fundamental entre el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Por parte de los países desarrollados y en desarrollo, tomemos en cuenta que en el protocolo de Kioto sí había una diferencia. Aquí se da una cobertura muchísimo más amplia, pero al darse una cobertura más amplia se elimina lo que varios doctrinarios denominan el sistema de emisiones exentas. ¿Esto qué significa? En el protocolo de Kioto se exentaba a los países en vías de desarrollo a establecer un compromiso cuantificado de reducción de emisiones. Por el contrario, los países desarrollados sí tenían un compromiso cuantificado en porcentajes en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto se estableció con base en ¿qué? Con base en su responsabilidad histórica al problema y con base al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Vamos a ver que este mismo principio sí se aplica en el Acuerdo de París, pero de una manera distinta. Entonces aquí lo que hay que dejar claro que ahora se maneja, digamos que el logro y el por qué ven ustedes de repente esas imágenes donde todos se levantan y aplauden y festejan el Acuerdo de París, es porque dicen, bueno, ahora tenemos una cobertura más amplia, hay una mayor universalidad, ahora todos van a comprometerse, pero aquí el punto fundamental es que es un compromiso ahora voluntario. Sí, todos entran, pero de manera
voluntaria, van a establecer sus compromisos, sus porcentajes, van a establecer la manera en cómo lo van a cumplir, pero voluntario. Entonces, pues al parecer ser que sí podríamos decir que tenía un poco más de fuerza legal el protocolo de Kioto. Ahora, insisto, parece ser que vamos como de reversa, ¿no? ¿Cuál fue la terminología acordada para los países para referirse a estos compromisos? Pues fue lo que en su momento se conoció como la contribución prevista y determinada a nivel nacional. ¿Qué significan estas contribuciones? Pues bueno, es la descripción que hace cada uno de los países de qué cantidad de emisiones va a reducir o cómo va a establecer ciertas cuestiones en cuanto a la adaptación, esto para un periodo 2020-2030, ¿no? Y esto según qué, insisto, como es voluntario, pues tú lo estableces según tus capacidades respectivas y tus circunstancias nacionales. Ajá. Se aplica, como les digo, el principio de equidad, ¿por qué? Pues porque como estamos frente a un problema global, mundial, todos tenemos que entrar a resolverlo, entonces equidad, tenemos que entrar todos parejo. Responsabilidad comunes pero diferenciadas, pues sí, todos tenemos la responsabilidad, pero va a ser diferente nuestros compromisos según nuestras capacidades. Estamos ante una acción colectiva. Y, pues bueno, comentar que lo que se llamó contribuciones previstas y determinadas para la determinación de compromisos, una vez que entró en vigor el Acuerdo de París, como ya se consideran formales, ahora las vamos a conocer como contribuciones determinadas, determinadas a nivel nacional. ¿Cuál es lo fundamental en cuanto a estas contribuciones? De que estas tienen que ser ambiciosas, y tienen que implementarse con un incremento una vez que tengan un periodo de evaluación y de revisión. Es decir, esa fue una de las características principales que se estableció para que los países pudieran implementar esas contribuciones, pero con la condición de que cada 5 años, cuando hagamos la revisión, se incrementen y sean muchísimo más ambiciosas. Esa es una de las características también importante. Y bueno, como ahí señalo, sí, tienen la obligación de preparar, presentar y comunicar sus contribuciones, pero no es obligatorio legalmente a nivel internacional lograr los objetivos. O sea, tú estableces cómo, pero no hay un mecanismo punitivo de que yo verifique que efectivamente este país, si me presentó estas contribuciones y no lo cumple, que yo le pueda establecer una sanción. O sea, sí tiene obligación de presentarlas y obligaciones de presentarlas de manera más ambiciosa, periódicamente, pero no hay un mecanismo punitivo, ¿no? Entonces sí quiero insistir con eso. ¿Cuáles son las características de estas ambiciones nacionales? Como les comento, pues la progresividad, que tiene que ser ambiciosas en cada periodo, debe ir en aumento y de manera gradual. Tienen que ser dinámicas, tienen que tener esa actualización periódica y aquí lo que yo les comentaba tiene la cuestión de la flexibilidad, ¿no? Tú determinas, estableces tus porcentajes pues, según tus capacidades. Ese es uno de los elementos fundamentales del Acuerdo de París, es el tema de la transparencia. ¿Y esto qué significa? Que se debe de fomentar la confianza en promoción de la aplicación efectiva. ¿Qué es lo que establece el Acuerdo de París en su artículo 13? Crea un marco de transparencia reforzado para las medidas y el apoyo. Aquí, como les comento, el Acuerdo de París tiene un énfasis fundamental en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Digamos que ese es su punto clave y ese es su punto fundamental. Ahora bien, si este es su punto fundamental, se tiene que crear este instrumento de transparencia. ¿Para qué? Porque justamente el éxito de la implementación de estos compromisos tiene que ver con este mecanismo, porque los países van a tener que reportar periódicamente cómo lo están cumpliendo y qué es lo que están cumpliendo. Entonces, por eso el mecanismo de transparencia tiene que ser un mecanismo que esté bien establecido, esté robustecido, porque si no, justamente esta parte fundamental del Acuerdo de París se nos va a caer. Si no tenemos un mecanismo de verificación, monitoreo, transparencia, rendición de cuentas, difícilmente vamos a poder avanzar con lo establecido en el Acuerdo de París. Como les digo, la implementación es no punitiva, a pesar de justamente las 5 señales alarmantes de cambio climático que han sido establecidas en el IPCC. ¿Qué es lo que establece el Acuerdo de París y qué es lo que es en donde estamos trabajando? Pues que se debe de crear un comité de expertos, pero dice claramente el artículo 15, no contencioso y transparente para promover el cumplimiento. Opera mediante la provisión periódica de información. Como les digo, las partes van a tener que estar reportando justamente cómo están avanzando en cuanto a lo que señalaron con sus contribuciones determinadas a nivel nacional, pero justamente, digamos, lo dejamos a cómo me lo va a reportar ese país en cuestión.
Y pues bueno, también hay que señalar que se queda esta contribución que establece cada una de las partes en un registro público que es acceso a todos los estados partes y que queda a cargo de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas, ¿no? Y así como hay que establecer, como les decía, el tema de la rendición de cuentas, ¿para qué? Para evitar el doble cómputo en cuanto a materia de emisiones, que justamente fue un problema que se estableció cuando fueron implementados los MDL, los mecanismos de desarrollo limpio, ¿no? Entonces, como les digo, justamente todos estos mecanismos, estas metodologías, cómo vamos a medir esa reducción de emisiones, es lo que tenemos que trabajar en esas metodologías y cómo vamos a verificar, porque insisto, un país puede venir y decirnos que sí, que está cumpliendo, que ya redujo tanto porcentaje, pero si no tengo manera de verificarlo, si no hay transparencia en lo mismo, si hay una rendición de cuentas clara, pueden estar reportando que están cumpliendo fabulosamente con el Acuerdo de París, pero justamente los resultados los vamos a ver con el incremento de emisiones. Entonces, es un punto fundamental. Lo del financiamiento no me voy a meter mucho ahí porque supongo que Ángel Clemente vas a comentar algo al respecto. Y quiero comentarles esto, que el texto vagamente señala el camino a seguir hacia la meta límite de los 2 grados. Como les digo, su punto clave es las contribuciones determinadas a nivel nacional. Es lo que han festejado toda la comunidad internacional, que ahora entran todos los países. Sin embargo, no nos dice cómo lo van a lograr, eso lo deja a las partes. Hay que señalar, es un punto muy importante, que a pesar de justamente de lo que nos ha señalado el IPCC, de en dónde tenemos que trabajar para reducir estas emisiones, hay que dejar claro que el Acuerdo de París descarta la descarbonización total. Cuando el IPCC nos ha manifestado que ya tenemos que descarbonizar las economías, ya no podemos seguir con el tema de la explotación de recursos fósiles. Sin embargo, el Acuerdo de París no señala nada al respecto. ¿Qué otra cosa pasa con el Acuerdo de París? No incluye tampoco qué porcentaje de emisiones habrá que reducir, ni cita una fecha para poner fin al uso de combustibles fósiles, no se pronuncia al respecto, no menciona nada respecto a energías renovables o el ahorro de eficiencia energética, ni tampoco la necesaria reducción del uso de combustibles fósiles. Solamente encontramos una leve referencia en el preámbulo que, bueno, como les decía, reconoce la necesidad que tenemos que promover, ¿no?, el acceso a energía sostenible, pero hasta ahí. Sin embargo, pues bueno, es un punto que debió haberse implementado y haberse señalado con fuerza en este acuerdo, porque justamente el tema de la energía generada por recursos fósiles es uno de los temas fundamentales por los cuales están generando muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el Acuerdo de París no señala absolutamente nada al respecto. Esto ya les mencioné. ¿Cuál es la agenda pendiente? Rápidamente, ya para terminar, pues bueno, como yo les comentaba, tenemos que elaborar un reglamento del Acuerdo de París, porque ahora tenemos que buscar la implementación de todo lo que se señaló en el mismo. Como les comento, establecer un mecanismo fuerte en materia de transparencia y rendición de cuentas, requisitos concretos para que los países y otros actores informen de manera abierta y contabilicen sus acciones para hacer frente al cambio climático. Esos son los puntos fundamentales si queremos buscar una implementación real y efectiva del Acuerdo de París. Establecer un sistema sólido de información, de rendición de cuentas y, desde luego, el establecimiento de sanciones, ¿no? Esa es una agenda que tenemos pendiente. Habría que trabajar con los temas energéticos. Y pues bueno, es preciso señalar que actualmente diversos estudios señalan que los compromisos que fueron establecidos por las partes tienen un nivel de compromiso medio. ¿Y esto por qué? Porque bueno, de hecho nos señala también lo que se ha establecido en el último IPCC, el 5º informe, que pues si nosotros queremos reducir emisiones de gases de efecto invernadero y no supera los 2 grados, pues tendríamos por lo mucho reducir las emisiones entre un 40 y un 70% a nivel mundial, entre 2010 y 2050, y disminuirlas a un nivel negativo de 2100, lo cual difícilmente lo vamos a lograr justamente con los compromisos que se han establecido por las partes. ¿Esto a qué equivale? Lo que nos señala el IPCC, que tendríamos que alcanzar un escenario de 450 partes por millón de concentraciones de CO2 a finales del siglo, y actualmente estamos en las 400, y estamos en el 2017. Entonces, imagínense, o sea, realmente difícilmente, con los compromisos que establecen las partes y que además estamos diciendo que va a entrar el Acuerdo de París hasta 2020 y que no se establece nada de la descarbonización de las economías, no se establece un sistema fortalecido en materia de energía, o sea, difícilmente vamos a poder cumplir
con, la recomendación que nos establece el IPCC, si es que efectivamente no queremos superar los 2 grados. De hecho, en esta gráfica, ahí lo vemos, les digo que el nivel de ambición es muy bajo, según los porcentajes que establecieron las partes, porque, bueno, se señala que incluso vamos a llegar a los 2.7 grados, cumpliendo incluso las partes con los compromisos que establecieron, ¿no? Entonces, sí deberíamos de ser muchísimo más ambiciosos. ¿Qué necesitamos? Pues justamente programas políticos, tecnología, ciencia, recursos financieros y obviamente la participación de nosotros, pero sobre todo lo que yo les comentaba, la voluntad política. La voluntad política es clave para la implementación de este instrumento. Finalmente, comentarles, bueno, ¿en qué punto estamos? Hubo una reunión ahora el 9 de mayo de este año, hace unos días, justamente en Bonn, de manera previa a la COP23 que viene y que se va a celebrar en Bonn. Aunque, bueno, quien va a liderar esto es el de las Islas Fiji, pero la sede va a ser en Bonn. Entonces, pues bueno, ahorita están haciendo justamente los preparativos de viendo cómo se está implementando el Acuerdo de París a razón de cuál fue su entrada en vigor. ¿Y cuál es lo último que nos señalan? Que, pues bueno, según estudios, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de París, encontramos con un aumento de países que han introducido legislación para respaldar sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Y este es un estudio que se fue presentado por el Instituto Grantham de Investigación de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. ¿Y qué es lo que nos muestra? Pues de que se han introducido 14 nuevas leyes y 33 nuevas políticas ejecutivas relacionadas con el cambio climático desde la COP21. Actualmente, según este estudio, contamos con un total de 1.200 leyes de cambio climático o bien relacionadas en el mundo. Esto, si bien es importante, porque sí es importante, ¿no? Y sobre todo, bueno, en mi caso mi formación es de abogada, sí es necesario tener la base jurídica, desde luego, necesitamos tener esa base jurídica para fortalecer el cumplimiento de las contribuciones. Si no tenemos la base legal, pues difícilmente no podemos implementarla. Sin embargo, aquí lo que hay que dejar claro, y de hecho ahí también les dejo otros datos, que aun cuando tengamos mucha legislación y tengamos políticas públicas para incorporar la CNDC, se necesita algo más, porque no nada más basta con que tengamos la normativa, la legislación, sino tenemos que buscar la aplicabilidad de la misma. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Pues la creación de instituciones, incentivos, mecanismos de impulso, etcétera. Insisto, sí es importante. De hecho, sí es importante el avance que se está presentando. Se está estableciendo más normativa. De hecho, ahora en junio en El Salvador van a presentar su iniciativa de ley para su ley general de cambio climático. De hecho, incluso en Madrid van a establecer una institución en materia de cambio climático igual para buscar la mejor implementación de la normativa. Insisto, sí es importante, pero eso no es todo. Solamente dejar claro que ahorita estamos en el plano legislativo. Es importante, pero lo que tenemos que avanzar es en la justiciabilidad, justamente. Podemos tener 1000 normas, es el avance que ahorita reportan, dicen, ok, vamos muy bien, estamos implementando normatividad, esto es muy bueno. Sin embargo, aquí lo fundamental es buscar su aplicabilidad. Y aplicabilidad ya en los foros, insisto, dentro de los foros judiciales, la justiciabilidad misma. Solo quiero señalarles que incluso en este mismo estudio que hizo este instituto, se basa en una base de datos mundiales sobre legislación política, pero esta base de datos, de hecho, les invito a que la revisen porque también tiene una base de datos en cuanto a los litigios que se han presentado en materia de cambio climático o en donde el cambio climático tiene un punto ahí, digamos, intercalado, ¿no?, al respecto. Por ahora, lo que señala esta base de datos es que tenemos 250 casos, en 250 países se han presentado 25 casos. Entonces, sí los invito, es importante revisarlos en qué sentido los están resolviendo y cómo los están resolviendo. Porque, repito, sí es importante tener la base legal, es una parte fundamental, porque una vez que tengamos las normas jurídicas, pues podemos empezar a actuar o implementar acciones. Pero aquí lo fundamental es establecer la justiciabilidad y justamente la protección de nuestros derechos, que además si vinculamos los impactos del cambio climático con vulnerabilidad de derechos humanos, pues podemos irnos incluso a cuestiones un poco más allá en cuanto a justiciabilidad o en cuanto a lo que algunos también conocen y llaman la justicia climática, ¿no? Entonces, insisto, sí es importante, ese es el punto en el que ahora estamos ahorita implementando la parte legislativa, hay que trabajar en la parte judicial.
¿no? Entonces, pues bueno, nada más finalmente para cerrar, solamente quiero comentar que independientemente de que ahorita aplaudamos el Acuerdo de París y todas las partes hayan presentado sus contribuciones previstas y determinadas y estén implementando normativa, eso no es todo. Tenemos que cambiar los modelos de producción y consumo, ya que, pues bueno, desde un punto de vista político no podemos estar negociando eternamente los porcentajes de emisiones. Ese no es el punto. Porque de hecho, si vemos lo que pasó con el acuerdo del protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto formalmente, jurídicamente y formalmente sí se cumplió. Pero los resultados en emisiones no, tan es así que les digo, justamente ya alcanzamos las 400 partes por millón, ¿no? Entonces eso no es todo, tenemos que cambiar los esquemas de producción y consumo, cambiar los modelos económicos, porque si no justamente estamos cayendo en esto, estamos estableciendo modelos de mitigación, ¿para qué? Emisiones de lujo para los países desarrollados, emisiones de subsistencia para los países que estamos ahí emergentes o los de supervivencia, que son los países que están resultando más afectados. Entonces no podemos seguir con esta negociación eterna de cuánto reduces, cómo reduces, no, tenemos que cambiar ya los esquemas, ¿no? ¿Y esto por qué se presenta? Pues bueno, porque actualmente tenemos un enfoque antagónico respecto al cambio climático. Para los países desarrollados, el problema del cambio climático, ¿qué significa? Amenaza su estilo de vida. Es decir, un problema en la manera en cómo ellos se van desarrollando. Y para los países en vías de desarrollo, o incluso los países más pobres, es un problema ambiental que amenaza al ser humano, cuya amenaza es a la vida misma, donde la principal preocupación es la posibilidad de acceso al desarrollo como tal. Entonces, pues bueno, justamente eso es lo que hay que resolver, y solamente quiero señalar que si bien es cierto que el cambio climático, hay quienes dicen que bueno, es un problema nada más de la ciencia, no es un problema nada más de la ciencia, es un problema sobre todo de voluntad política. Yo sé que estamos ahorita aquí en un foro de responsabilidad internacional, que justamente la responsabilidad internacional poco se ve en la implementación del Acuerdo de París, más bien es un problema de voluntad política, es un problema de justicia climática y es un problema donde justamente lo que debemos de buscar es implementar el derecho internacional público que se aplique tal cual y debemos buscar la responsabilidad internacional de manera efectiva. Posiblemente es muy difícil lograrlo porque ustedes saben, el derecho internacional se basa en la diplomacia, la buena fe, etcétera. Con los resultados que nos acaban de decir en cómo vamos, a lo mejor va a ser difícil establecer la responsabilidad internacional, pero con las normativas y si trabajamos con la justiciabilidad, a lo mejor sí podemos buscar por la responsabilidad nacional para intentar resolver o frenar justamente los impactos que están generando y buscar responsabilidad estatal, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte, les dejo todo este marco general y pues bueno, me quedo a la reserva de las preguntas que ustedes tengan. Gracias. Bueno, en principio ya reserva de lo que surge en esta plática, me parece que el Acuerdo de París no es más que otro de los tantos discursos que se han dicho. Según recuerdo, desde 1992 con Raúl Castro, cuando hablaba sobre el peligro inminente que corría la humanidad, ¿no?, de extinguirse inclusive. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es sobre, no existe, el acuerdo no tiene una facultad punitiva, entonces reside meramente en la voluntad de los estados, como dicen, ¿no? Ayer el doctor Becerra hablaba sobre el prestigio internacional. No sé en dónde queda el prestigio internacional cuando llega un presidente de un calibre muy potente que de pronto dice el cambio climático no existe. Entonces a mí me preocupa eso, ¿no? Digo, no es cualquier estado quien lo está diciendo, es una potencia quien lo está diciendo. Por otro lado, también mencionó sobre, se está legislando en derecho interno para dar respaldo al Acuerdo de París. Sería interesante conocer qué estados están legislando, ¿no? No sé si es China, Brasil, Estados Unidos, no sé, inclusive Canadá. Eso sería interesante, ¿no? Porque en la medida, creo que en la medida que se legislen estados potencias, creo que en esa medida el acuerdo tendría más impulso, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a continuar con el doctor José Clemente. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato, es coordinador general del proyecto y de las publicaciones del Reporte Mexicano del Cambio Climático, coordinador académico de las 6 ediciones del Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Ha impartido conferencias y cursos especializados sobre el tema de cambio climático por todo el país. Sus líneas de investigación versan sobre la vulnerabilidad social, sociología y cambio climático, gobernanza y cambio climático, negociaciones internacionales y financiamiento para cambio climático.
Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Hacia la gobernanza climática en el Estado de México, Mecanismos de adaptación institucional para el mediano plazo en el contexto de cambio climático, Opciones de financiamiento para la mitigación del cambio climático en México. Bueno, el doctor tiene muchas publicaciones, entonces sin más preámbulos, doctor, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación al doctor Becerra, a la doctora Angles. Yo sé lo difícil que es coordinar este tipo de cosas porque de esto vivo. Entonces, bueno, este instituto es parte del Congreso Nacional, se los anuncio de una vez, del 2 al 6 de octubre este instituto tendrá cosas que hacer en el contexto climático. Y entrando en materia, me gustaría hacer un par de precisiones. Evidentemente, esta voluntariedad del Acuerdo de París se parece mucho a los objetivos de mitigación establecidos en el año del 85, que se conocieron como los Objetivos de Toronto, de los cuales posteriormente, 3 años después, surgirá el IPCC, creado entre la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ese fue, digamos, la forma y la manera en la cual la humanidad entró a hacer mitigación de gas de efecto invernadero. Uno de los porqués el Acuerdo de París es voluntario es porque alguien no quiso que fuera de otra manera. Es decir, el por qué el protocolo de Kioto no fue ratificado por los Estados Unidos obedeció a que George W. Bush dijo tal cual que no le convencía el hecho de que tuvieran que reducir con cuotas, que tendría que ser voluntario y que todo mundo, sin cuota de por medio y no solamente los países desarrollados, tuvieran esta tarea de reducir emisiones. Bueno, evidentemente, aunque en la presidencia de los Estados Unidos ya no estaba Bush, sino Barack Obama, que todo el mundo ve como el niño bonito, pues no era del todo tan bonito, aunque sea un morenazo, buena gente y que sea el primer afroamericano que gobierna los Estados Unidos, pues resulta ser que en el contexto climático podemos considerarlo como un opositor leal. Y es un opositor leal porque él busca y logra al final del día modificar el sistema climático en su arquitectura institucional. Es decir, el Acuerdo de París, para aquellos que ven solamente, perdón por lo que voy a decir, solamente la parte normativa, o para aquellos que solamente ven la parte de la ciencia política para ver la otra parte, y no ven el proceso de la negociación en directo, evidentemente tienen esta falta de conocimiento en lo específico. No estoy atacando a nadie en lo específico ni en lo particular, pero sí creo que hay que entender y saber que el Acuerdo de París se logra no en París, se logra en Copenhague. Cuando Barack Obama literalmente dice vamos a hacerlo de A, B, C y Z manera, sentado a un lado con Lula, con el otro con el primer chino, con el presidente de Francia, con la premier de Alemania, etcétera, etcétera, y está el G20 reunido en una sesión de la madrugada, un día antes de que termine el Acuerdo de Copenhague, y es allí donde se define, ratificado el año pasado en Marrakech, pero se define que el Acuerdo de París, el acuerdo que surgirá en el 2015, tendrá que entrar en vigor en el 2020. ¿Y por qué sabemos esto? Porque hubo un periodo de gracia negociado en corto y en directo entre Barack Obama y el primer chino para darle chance que siga emitiendo hasta el 2030. Ese fue el acuerdo entre cuates, literal. Ahora, de ahí llevarlo al tramo de lo institucional implica el hecho de que alguien quiso que fuera de cierta manera, y esos son los Estados Unidos que literalmente doblaron a los europeos. La política geoenergética o la geopolítica energética del planeta ha estado comandada por dos grandes bloques, Estados Unidos y los europeos, específicamente los alemanes. Y son los alemanes los que han estado impulsando desde hace muchos años la idea de que la transición a las energías renovables sea una realidad. Pero lo que hay de fondo es esta idea de vamos a perder los beneficios del crecimiento económico generado a partir del petróleo. Pero va más allá de solamente la energía petrolera. Es decir, yo no sé si ustedes conozcan, por ejemplo, hay una tesis por allí de Peter Taylor, que fue publicada en el año del 91 en Routledge, que se llama Modernities. Y en Modernities, Peter Taylor dice que aquel que controla la base energética planetaria es el dueño del planeta, así, tal cual. Y el modelo económico basado en energías fósiles, pues es estadounidense. El modo de consumo que tenemos hoy día no es natural. Es decir, sí, en efecto, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todos los mexicanos tenemos derecho a una casa o una vivienda digna, pero no dice que esta tiene que tener televisión de plasma, no dice que tiene que tener un horno de microondas y que debe de tener A, B y C, Z, cosas que no son propias de un consumo natural del ser humano. El ser humano tendría que conformarse con ir a cazar guayabas de los árboles, manzanas de los frutos, tal, lo que sea, y con eso sería suficiente para poder sobrevivir. Ahora, obviamente, el consumo energético del ser humano se ha incrementado en términos de calorías.
Y eso nos obliga no solamente a consumir más carne, a consumir más cereales, leche, etcétera, etcétera, sino que además nos han incorporado un modelo y un tipo de crecimiento económico que no es natural. Pero no es solamente en México, no son solo los Estados Unidos. El modelo fordista, taylorista, de la década de los 40, 50, que es con el cual los Estados Unidos se meten en la economía de guerra y con la cual salen de la crisis del 29-32, es el modelo imperante hoy día en todo el planeta. Y si no me creen, vayámonos a Shanghái, por ejemplo. Shanghái tiene filas enormes de kilómetros de casas que parecen del Infonavit. Así, tal cual, pero también las vemos en Copenhague. Y también las podemos ver en Noruega y las podemos ver en Finlandia y en cualquier parte del planeta. El modelo es el mismo. ¿De dónde surge? De los Estados Unidos. Bien, y regresemos un poquito. ¿Cuándo es el primer pico de emisiones? A partir de la década de los 50, curiosamente. ¿De dónde viene? Los Estados Unidos. Entonces, lo que tendríamos que estar pensando es hacia dónde transitamos. Es decir, económicamente, si en efecto el Acuerdo de París no habla de una descarbonización económica a escala cero, porque eso es técnicamente imposible, es decir, el impacto humano de las actividades y ejercicios cotidianos siempre tiene un impacto positivo o negativo en el medio ambiente, punto. Partiendo de eso pongo un ejemplo en la Ciudad de México, el corredor cero emisiones. Suena bonito y ribombante, cero emisiones, nada, o sea, algo de emisiones genera. ¿Cuánto? A lo mejor lo que están reduciendo es al 80%, al 90%, lo que sea, pero hay emisiones de por medio. Emisiones cero no hay. Entonces, lo que hay en el Acuerdo de París es la idea de un desarrollo sustentable de competencias nacionales climáticamente resilientes. ¿De dónde sale este concepto? Ni siquiera es mío. Sale del Acuerdo de París y sale de allí porque hay una conjunción de hechos que se cristalizan en el Acuerdo de París y es: todos vamos a mitigar, vamos a reforzar la adaptación porque la mitigación no la estamos haciendo bien, se nos está escapando de las manos y por tanto vamos a ser más resilientes a un clima cambiante. Lo otro es, no dejamos la idea de la sustentabilidad y el desarrollo. Y en lugar de hablar de una descarbonización cero, estamos hablando de vamos a bajar vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y entonces hablamos de economías en bajo carbono. Maravilloso. Entonces, la suma de elementos nos dan un conceptote muy grande. Y voy a ir aterrizando entre el Acuerdo de París y el caso mexicano porque necesitamos hablar de qué hicimos en México. Y entonces, este acuerdo que es jurídicamente no vinculante, porque hay que leerlo en conjunto, es decir, no podemos separar las decisiones del preámbulo del acuerdo mismo. De hecho, si uno revisa el documento original generado en la COP21, es un documento de 40 cuartillas. Evidentemente, el Acuerdo de París es una cosa sintética de 29 artículos, no más allá de 15 hojas, pero el resto, que son más de 125 decisiones, es lo que complementa el Acuerdo de París y es lo que tiene que suceder entre la COP22 y el 2020. ¿Y por qué en el 2020? Porque así se escogió desde el año del 2011. Entonces, la fecha clave estaba puesta desde el principio. ¿Y por qué fue puesto este periodo de gracia, por así decirlo, de entre el 2015 y el 2020? Por un hecho anecdótico y muy simbólico. Decía la doctora Ibarra con toda la certeza, ¿no? El protocolo de Kioto fue dado a conocer al planeta en el año del 97, fue firmado por Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, por ejemplo, pero no fue ratificado por el Senado norteamericano porque cambió la presidencia. Y para su instrumentación tuvieron que pasar nada más y nada menos que 8 años. Y en ese periodo de 8 años, las conferencias de las partes tuvieron que reunirse de manera cotidiana y a partir de eso se generó que cada 3 meses hayan reuniones de trabajo preliminar o de consecución de la COP pasada para poder ir viendo y adelantando lo que sigue. Es decir, hay un proceso constante de negociación que se ha convertido casi en permanente y en el cual este periodo de 8 años del protocolo de Kioto y poder instrumentarlo y que tuviera el número de votos, por así decirlo, ratificaciones de los acuerdos inmiscuidos, y eso obligó a tomar lecciones. Es decir, estos 8 años que pasan entre la fecha que se arranca y la fecha en que va a iniciar, dejan lecciones. Segundo periodo de lecciones, la Ruta de Acción de Bali, que arranca en el 2007 en Indonesia, que tendría que haber presentado el segundo periodo de aplicación del protocolo de Kioto en Copenhague en el 2009, pues no pasó nada. Tuvieron que irse 2 años después hasta Indaba, en Sudáfrica, y ahí se logra. Es decir, fueron 4 años de negociación. Con esta experiencia, el cuerpo diplomático de Naciones Unidas se entiende que hay que darle el tiempo necesario para poder hacer que estos instrumentos que hay que crear se puedan generar en el tiempo adecuado. Es decir, 5 años es el tiempo que ellos establecen, porque es la media, digamos, entre 8 y 4, y dicen, bueno, pues vamos a ponerle 5 y lo firman y lo votan y lo aprueban. Maravilloso. Y en esto México ha tenido mucho o muy poquito que ver.
Lo que México ha propuesto es reducir su tasa de emisiones entre un 25 y 28% y tenemos una tasa de reducción de emisiones que pudiera uno catalogar como dinámica. Y digo dinámica porque en la administración federal encabezada por Felipe Calderón, nuestra tasa de reducción de emisiones era X, para cuando arrancó el sexenio actual era Y, cuando se puso el INDC era Z, y cuando uno revisa la Estrategia Nacional de Cambio Climático es Z1, y cuando uno revisa el Programa Especial de Cambio Climático 2014-18, resulta ser que ya no es 1, sino que es A a la N. Cada uno trae un dato, y hay que entenderlo, es la Ley General de Cambio Climático, que es una de las cosas más raras que yo he revisado, en el sentido de que tiene una cuota de emisiones, de reducción de emisiones establecidos como articulado, y también está en los transitorios. Extrañísimo, pero también tiene una cuota establecida al 2050. Entonces, cada uno de estos datos, uno podría decir que la reducción de emisiones en México es dinámica, porque es en función de lo que se le hinche la gana al que lo está escribiendo o al político público en funciones. Bien, pasemos eso por otro lado y analicémoslo un poquito políticamente, y resulta ser que tienen razón. Es decir, si yo establezco un criterio base a partir de 1990 o el 2000, puedo establecer cuánto puedo reducir al 2050. Maravilloso, esa es mi ley. Pero tengo un instrumento de política pública que tiene una duración de vida 6 años. ¡Pum! Entonces, ahí reduzco mi tasa de emisiones, porque no es lo mismo que voy a mitigar al 2050 que lo que puedo reducir al 2018. Si me comprometo al 2023 en el Acuerdo de París, entonces tengo que meter otra tasa de reducción de emisiones, porque tengo que hacerla coincidir entre lo que ya estoy haciendo y lo que espero reducir después del periodo pico de mi línea base y a partir del periodo que estoy delimitando como final, y eso está dentro del escenario general. Ahora, resulta ser que nuestra Ley General de Cambio Climático no está articulada, porque no tendría por qué estarlo, fue presentada y puesta en vigor en el año del 2012, pero no ha incorporado todavía el Acuerdo de París. Habla claramente del Protocolo de Kioto. Eso es lo primero que hay que regular, lo primero que hay que hacer. Es decir, para poder instrumentar en México no necesitamos de una ley. Partamos de esa premisa. ¿Y por qué podemos partir de esa premisa? Porque México comenzó su respuesta institucional al cambio climático desde el año de 1995. México firma y ratifica la Convención Marco, después ratifica el Protocolo de Kioto, y para eso no necesitó que hubiera una ley general de cambio climático. Instrumentó, creó y diseñó instituciones públicas, políticas, en el ámbito de lo federal, también en los estados, y tampoco habían ley, ni ley general, ni leyes en los estados que las facilitaran, pero ahí estaban. Entonces, el Acuerdo de París, ratificado por México el año pasado, el año pasado, en septiembre, tiene una salvedad, y es que una vez que México entregó el instrumento de ratificación, tiene que pasar un mes más para que éste tenga vigencia en territorio nacional. Partiendo de esa premisa, tenemos mucho que hacer. ¿En dónde? Pues resulta ser que para hacer el INDC, yo no sé si ustedes lo sepan, pero fue hecho sobre las rodillas. Me explico. La autoridad nacional encargada de entregar el INDC literalmente fue y le preguntó a cada de las dependencias involucradas que tienen que ver con la reducción de emisiones, ¿tú cuánto crees que puedas reducir de aquí a tal año? Y sumó. Y después llegó con otro y volvió a sumar y al final dijo, mira, tenemos tanto. Pero no hay un estudio científico que nos diga que eso realmente se puede hacer. Entre las cosas que estamos haciendo, digo porque soy parte de esa comunidad finalmente, si bien es cierto estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México, no me escapo de que de vez en cuando nos consulten. Y sé que hay una serie de foros públicos comandados por una parte por el INEC y por la otra por la Dirección General de Políticas para Cambio Climático de la Semarnat y muchas otras dependencias donde se están reuniendo desde enero de este año para realmente determinar si lo que se escribió, es decir, lo que forma parte de Pemex, pensando en voz muy alta, si lo que Pemex reportó al INEC que se podía mitigar en el Acuerdo de París se puede hacer. Entonces están dando la tarea de desmenuzar el pastelito y decir, ¿saben qué? ¿Se puede o no se puede? Pero eso está sucediendo en todo el país, en todas las dependencias. Se está invitando al sector privado a que participe de la reducción de emisiones, no porque no vayamos a llegar, es porque no sabemos cómo hacerlo. Así, tal cual, no sabemos por dónde. Y no sabemos por dónde porque esa es la otra cosa que hay que crear. Es decir, no solamente ese es un tema de transparencia, es un tema de métodos, de metodologías, de criterios base, de elaborar un escenario tendencial, uno inercial y otro haciendo cosas y no haciendo cosas, tener en cuenta también el escenario de business as usual. Es decir, todo eso que no se hizo, que tiene que ver con la ciencia, hoy día lo están haciendo. Pero en aquel momento era urgente entregar una INDC a París porque era necesario, era un compromiso que México sabía desde una COP previa.
pero no consultan a la academia sino 3 semanas antes de entregar el instrumento, es decir, no había tiempo de hacer foros, de hacer análisis, de hacer un estudio. Y la otra es, y como buenos académicos tampoco lo íbamos a hacer día gratis, porque sabiendo que el resultado de la conferencia de las partes, número 20, era X, pues uno muy astutamente podría decir, ¿sabes qué? Vamos a arrancar a hacer el diagnóstico para que cuando los fulanitos pregunten, pues ya lo tenemos hecho. Pero cuando ya lo tienes hecho, resulta ser que no tiene los criterios metodológicos que el gobierno quiere, entonces ya no sirve, entonces no nos estamos poniendo de acuerdo. Esa es otra cosa que hay que buscar. Es decir, el gobierno, las entidades académicas, las universidades, tienen que establecer los criterios para poner un mínimo de procesos de comunicación efectiva. Es decir, yo no sé si aquí a los abogados les pase, pero a nosotros sí. Nos llaman de alguna entidad del gobierno y quieren que hagamos un proyecto de investigación que ya cuando uno lo ve por la demanda específica es que es una tesis de doctorado, en principio, es decir, te lleva 3 años, pero lo quieren para 3 semanas y que lo cobres en 4 meses, es decir, porque los tiempos administrativos no son los tiempos académicos. Entonces, tiene uno que responder a la mayor brevedad posible y te va a esperar la negociación con los abogados entre los jurídicos para ponerse de acuerdo en el convenio. Esa parte también hay que buscar cómo hacerla. Lo otro que tiene que buscar el Acuerdo de París en México es cómo medimos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En este momento lo único que sí podemos saber es cómo se genera las emisiones de gases de efecto invernadero, en qué sector, porque en eso tenemos experiencia, y digo tenemos, porque el Inventario Nacional de Emisiones siempre ha contado con personal de la UNAM. Ventaja. Desventaja es que esto se tiene que entregar hoy día con criterios metodológicos, se hace siempre, que están en proceso de revisión. Cada cierto periodo de tiempo, Naciones Unidas se concentra y se contacta con el IPCC y lo que hacen es crear metodologías específicas para generar nuevos inventarios. Y por eso de pronto parece impresionante que México redujo una cierta cantidad de emisiones. Lo que pasa no es que las haya reducido, es que el criterio metodológico cambia. Entonces tenemos que estar muy pendientes que estos criterios metodológicos sean consistentes, que sean bien hechos, que no porque vengan de Naciones Unidas significa que los vamos a aplicar a rajatabla, hay que discutirlos, hay que pensarlos. Lo otro que tendremos que estar viendo es que el Acuerdo de París a mí me parece en esa parte simpática y anecdótica. En México se habla en la Ley General de Cambio Climático que el sistema de participación social en la generación del Programa Especial de Cambio Climático, es decir, en la política climática nacional, se debe basar con la participación ciudadana. Maravilloso. Pero lo vincula a la Ley Nacional de Planeación. Y al vincularlo con la Ley Nacional de Planeación resulta ser que la participación ciudadana se limita a la consulta. Entonces, la consulta tendría que ser un principio democrático, es decir, que llegue toda la banda y que todo el mundo participe, y eso es falso. Y es falso porque la ley dice que se les va a consultar solamente a aquellos que son expertos. Se jodió la patria. Entonces, de lo democrático pasamos a un sistema oligárquico, o en este caso aristocrático, es decir, solamente los mejores. ¿Quiénes son los mejores? La ley también lo dice, el sector empresarial, los académicos y las ONGs que tengan interés en el tema. Es decir, ¿dónde quedaron más de 100 millones de mexicanos? Eso dice la ley, o sea, no me crean, revísenla, yo no les estoy diciendo otra cosa. Y el Acuerdo de París es simpático porque dice que hay que buscar que ¿cómo dice ellos? La ciudadanía, no, la audiencia, el público pueda participar de procesos de educación, sensibilización y participación. Pero no habla de ciudadanos, habla de audiencias, de públicos. Entonces ya transitamos de un escenario muy raro, es decir, dejé de ser mexicano para transformarme en un ciudadano del planeta, no, tampoco, me transformé en una audiencia que puede participar como si fuera un programa de televisión. Eso dice el Acuerdo de París, no te lo estoy inventando, y lo dice, curiosamente, yo sé un poquito de otras cosas, y entonces lo leí en inglés, lo leí en francés, lo leí en árabe, lo leí en tal, le pedí a un chino amigo mío, oye, a ver qué dice acá, ¿no? En todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas dice lo mismo, no hay ciudadanos en el Acuerdo de París, hay públicos, hay audiencias. Si bien es cierto, se reconoce la existencia de problemas ambientales, lo otro que tendríamos que estar buscando es dónde vamos a encontrar en México estos mecanismos de transparencia, de validación, de medición, de ratificación de gases de efecto invernadero. Bueno, se supone que por ley México tiene uno de los instrumentos jurídicos más avanzados del planeta, se supone. Y entre las cosas avanzadas que tenemos es que tenemos un marco de transparencia para cambio climático, no solamente en lo financiero, sino en la creación de metodologías, en el reporte y presentación pública de informes.
Se supone que en septiembre del año pasado tendría que haber estado lista una plataforma pública abierta, gratuita y de descarga libre en Internet, coordinada por el INEGI, el INEC, y a la fecha no se encuentra en ningún lado. Y no se encuentra porque no sabemos cómo hacerlo. Es decir, tenemos un marco normativo que va de avanzada. Cuando vemos el Acuerdo de París dice transparencia y decimos, palomita, eso México ya lo hizo. No, está en la ley, pero no lo hemos podido hacer. Y tampoco lo hemos podido hacer porque curiosamente esa plataforma que tendría que estar lista ya desde septiembre pasado, la estamos haciendo con dinero que no es nuestro. Es decir, hay un proyecto México-Canadá que tiene muchos millones de dólares canadienses en donde se metió esa plataforma. Y sin decir que quien lo esté coordinando es malito, pues resulta ser que para coordinar la parte financiera han buscado a un geógrafo. Entonces es como si yo le dijera, vamos a revisar leyes y me traigo a un arquitecto o a un biólogo. No, para analizar leyes hay abogados y para la parte financiera tendría que haber un experto en finanzas o por lo menos que sepa por dónde carajos rastrear la información. Bueno, México tiene una ley que nos permite generar mecanismos de transparencia, pero no tenemos las personas ideales para hacerlo. Ahora, se supone que cada 5 años tenemos que elevar la tasa de ambición de las reducciones de emisiones. Yo creo que es muy anticipado hablar de ambición, de incremento, de fuerza de la ambición, de reducción de emisiones, cuando ni siquiera hemos podido reducir lo que teníamos comprometido al principio. Es decir, el protocolo de Kioto, que está por morir, yo sigo apostando por ello. Uno de los acuerdos que permitió que surgiera lo que hoy día es el Acuerdo de París, desde Indaba en 2011, es que si bien es cierto el protocolo de Kioto iba a tener un segundo periodo de aplicación, se estaba condicionando a 2 cosas. Una, la primera, siempre hay que, esto lo decía hace no mucho la semana pasada, siempre que uno firme un contrato hay que ver las letras chiquitas, porque ahí es donde el demonio se presenta. Bien, y lo que sucede es que el demonio se le presentó a la sociedad multilateral porque les dijeron palabras más, palabras menos, tú quieres un segundo periodo de aplicación, bien, que los países desarrollados sigan reduciendo por cuota, bien, pero a cambio de eso vamos a generar un nuevo acuerdo. En aquel entonces, 2011, no se aclaró, y tampoco me lo crean, pero está en la decisión número 7 de la conferencia número 17 de la Convención Marco, señala eso. Se va a crear un nuevo documento que va a sustituir al protocolo de Kioto. En este momento no conocemos la naturaleza jurídica del mismo, pero vamos a comenzar a trabajar en ello. Y lo segundo, que es ahí donde el mundo perdió, fue que por lograr conseguir ese periodo de aplicación, el segundo, el planeta perdió, y perdió porque la condicionante es, tienes tu segundo periodo, vamos a crear un nuevo instrumento, pero este protocolo va a tener que ser revisado en la instrumentación. Es decir, si no cumple en una revisión intermedia, es decir, si va a arrancar en el 2003 y concluye en el 2020, vamos a revisar qué tan eficiente es. Si no cumple en esa fase intermedia, es decir, el año de revisión es noviembre, diciembre de este año, y nos estarán informando el próximo, lo que tienen que revisar es si la cuota de emisiones, que es de 6.2% global, entre los más de 35 países involucrados, y en esos no está Estados Unidos, se cumplió. Y dice la decisión de las partes, si no se cumple el Acuerdo de París en su fase, el protocolo de Kioto en su fase intermedia del segundo periodo de aplicación, dejará de tener vigencia. Yo tengo claro que no va a pasar la prueba del ácido y no la va a pasar porque una vez que fue ratificado la existencia del segundo periodo de aplicación, Japón, Australia, Canadá, se bajaron del instrumento. Es decir, 3 de los países que estaban ahí para reducir emisiones han dicho que no. Cuando uno revisa la historia del protocolo de Kioto y dices, bueno, ¿qué pasó en el primer periodo de aplicación? Pues resulta ser que la meta global era de 5.7% y no se llegó. Cuando uno revisa los objetivos de Toronto de 1985, tampoco se cumplieron. Es más, hacían de estar de preocupados, yo soy uno de esos asidos raros, porque siendo del área de sociales, cada año acudo al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, invitado por un cierto bloque de economistas de la UNAM, porque estuve trabajando muchos años con ellos, y entonces tengo muy buenos conocidos en París. Entonces, mi jefe hace muchos años era José Ángel Gurría Treviño, que hoy día está en la OCDE, entonces cada año muy cortésmente me invita a que vaya a llevar la OCDE, y hoy día que estoy metido en un tema climático, dice, pues con mayor razón tienes que venir. Pero desde hace 3 años, la OCDE, en lo específico, el Foro Económico Mundial ha venido insistiendo en algo muy interesante, y es, sin decir que se salve quien pueda, es comencemos a adaptarnos porque la estrategia de mitigación se nos fue, y se nos fue de tal tamaño
que las 450 partes por millón, que es el umbral para no llegar a 4 grados antes del 2100, se nos está yendo. Ya lo decía Rosalía, vamos en 400 partes por millón. De hecho, el día de ayer se presentaban datos en el sentido de que la temperatura del planeta está en una elevación de 1.16 grados más con respecto al arranque de las mediciones históricas. El IPCC, cuando reporta en 2013-14, dice 0.86, pues seguimos subiendo. La tendencia en las emisiones sigue como si fuera lineal, pero hacia arriba. La temperatura va acompasada. No hay ningún modelo de clima que diga que la cosa va para abajo. La tendencia de la reducción de emisiones, ¿cómo decirlo?, en la intensidad energética planetaria sigue en la misma tendencia. Y no solamente requerimos leyes, sí, son necesarias. Lo que necesitamos, decía Rosalía, y ese fue como el llamado, a cosas realmente de buena fe, voluntarias, pero no solamente como que digas, híjole, sí. Es como cuando uno es joven y dice, híjole, yo algún día me quiero casar. Y lo tienes como idea. Cuando uno lo pensara bien y dices, híjole, el casarse implica la posibilidad de divorciarse y pierdo muchas cosas, a lo mejor la idea romántica de casarse ya no es tan buena. Y pasas por esas dos fases del periodo y dices, bueno, ¿por qué no me vuelvo a casar? Y ahí vas otra vez. ¿Por qué? Porque estabas terco en estar casado, ¿no? Entonces, el mundo tendría que ser así. Hemos fracasado en la idea de mitigar, pero también es cierto que hemos llegado tarde al problema. Es decir, la preocupación por el medio ambiente arranca formalmente en los años 30, 40 del siglo pasado. La problemática climática arranca formalmente como proyecto de investigación en el 79, en la primera Conferencia Mundial del Clima en Ginebra, en Suiza, en la Organización Meteorológica Mundial. Y del 79 para acá, pues llevamos 40 años, 43, 45. En efecto, el problema es muy grande, es del tamaño del mundo, vamos muy tarde, pero si lo comparamos con otro, por ejemplo, ¿cuántos siglos llevamos hablando de democracia y nuestras democracias son imperfectas? Claro, no es lo mismo hablar de democracia cuando en un país puedes decir democrático o no, y por el otro no puedes jugar con el clima cuando sabes que te va a afectar y donde la tasa de pérdida de biodiversidad puede ser literalmente masiva y la sexta extinción masiva de la historia del planeta. Señores, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor José Clemente, y abrimos un espacio para preguntas y respuestas. ¿Sí? En el caso de Montreal habla de el tipo de emisiones. Bien. ¿Qué tanto problema es el tipo de emisión en relación con energía? Por ejemplo, sí. Algunas personas se quedan muy tranquilas pensando que usando etanol es menos peor que usar gasolina. Yo no estoy de acuerdo en usar tequila para que mi carro se mueva. Yo prefiero andar a pie. Bien. Pero bueno, pero bien. Sí. Ahora, no sé si me expresé en la pregunta, ¿no? Sí. Porque el decir cambiar a alcohol, o sea, ¿qué tanto ahorita con el decir convenios como el de Montreal, decir vamos a cambiar el tipo de emisión? No digo que esté mal, pero no nos dejará muy tranquilos en el tipo de emisión de energía. ¿No? Tomamos otra pregunta y después ya responden. Es él. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Sergio Ricardo. Quisiera hacer un par de preguntas para la doctora Ibarra y con detenimiento las slides y por ahí el tema que decía EBU y ustedes qué hacen para evidentemente contribuir desde la academia, y eso lo vi en las propias slides. Y la pregunta sería primero, ¿qué opinión le merece la vinculación? Porque incluso hemos tenido, creo que solo hay dos referencias o una específica entre derechos, en el texto del Acuerdo de París, entre derechos humanos y cambio climático, habida cuenta que existen diversas relatorías que vinculan la agenda de derechos humanos con las consecuencias del cambio climático. Es decir, estamos hablando de dos tracks idénticos, es decir, Naciones Unidas a través de los ejercicios de la Convención y de las propias relatorías que hace los relatores especiales de derechos humanos. Entonces, la primera sería la cuestión, ¿cuál es la opinión que le merece? Y lo segundo es,
el involucramiento de la academia, si bien es cierto, escuchaba desde luego concretamente la intervención del doctor en relación a que evidentemente para la megalomanía de los investigadores, ¿cómo tratar de impulsar eso desde el punto de vista del instituto? Yo soy egresado de esta universidad, soy también docente de una universidad privada y me doy cuenta a veces que eso ocurre, ¿no? El investigador, yo sé que no existe la ciencia pura, sería una ingenuidad decir que yo solo soy investigador porque he contribuido al conocimiento. La red política nos dice todo lo contrario, ¿no? Buscamos la manera de contribuir, pero a mí me preocupa un poco la intervención donde dicen, pues bueno, es que quieren que lo haga gratis, ¿no? Desde luego, bueno, yo con el máximo de los respetos, yo soy egresado de esta universidad con el cariño que le tengo al instituto, pero me preocupa un poco que se ponga en consideración en foros como estos tan importantes decir, pues que pues, todavía lo voy a hacer de gratis, pero más bien pensando cuál sería entonces la contribución concreta, incluyendo esta contribución de la academia a un posible protocolo suplementario del Acuerdo de París. Gracias. Primero las damas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Respondiendo a lo que me comentas en materia de derechos humanos, fíjate que sí, que en el Acuerdo de París solo se hace una mención muy pequeñita en el preámbulo respecto a que debemos tomar en cuenta este vínculo con derechos humanos, incluso con la equidad de género, pero nada más, no más. O sea, realmente no se hace una mención más profunda. Y de hecho, esa aportación se hizo, ¿por qué? Porque fue justamente lo que comentas en el cabildeo, en todas estas negociaciones, fue porque justamente el Comité Mexicano exigió que se metiera eso. Pero solamente se hace una mención, y como bien dices, es un punto muy importante, que de hecho pues no es tema de esta charla, pero sí se han empezado a dar casos. De hecho, te comento que hubo un caso muy interesante que no resultó en un fallo, se presentó ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Justamente lo presentaron los Inuit de Alaska contra Estados Unidos. Se presentaron justamente un juicio ante lo que ellos estaban discutiendo es vulneración a sus derechos humanos por cambio climático, y querían buscar responsabilidad frente a Estados Unidos. ¿Por qué? Frente a Estados Unidos, ¿por qué? Porque es el país vecino, y además ellos consideran, bueno, no consideran, siendo que está señalado en porcentajes, que es el país que ha emitido más emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en consecuencia, como ha sido el país mayor emisor, justamente sus emisiones estaban generando daños a los inuits, a sus modos de vida, a sus recursos, o sea, para todo lo que ellos tienen para vivir en ese medio ambiente que tiene sus particularidades. Meten su demanda, no prospera, pero aquí el punto importante es que justamente el quid del asunto fue discutir o poner en la litis la vulnerabilidad de derechos humanos. No prosperó. ¿Por qué no prosperó? Lo que ellos comentaron en la Corte fue de que no había manera de establecer la relación causal. Mucho de abogados, ¿no? Que tenemos que establecer la relación causal directa. En que no podíamos establecerlo, porque si bien es cierto, sí, Estados Unidos ha sido un gran emisor, pero no podemos determinar, que ese fue el argumento, o sea, yo les digo el argumento que estableció, no podemos determinar el porcentaje de emisiones en específico que Estados Unidos o por las cuestiones atmosféricas se han ido hacia el territorio de Alaska, porque como sabemos, además tenemos que entender la atmósfera, las emisiones divagan por todo el planeta, están en la atmósfera, entonces no sabemos. Decían, bueno, a lo mejor justamente los daños de Alaska no son por las emisiones de Estados Unidos, a lo mejor son, no sé, de los países nórdicos, de Alemania, no lo sé. Entonces justamente decían que no podían establecer ese vínculo causal y el porcentaje de responsabilidad. Eso fue lo que establecieron. Si quieres, con gusto, tengo por ahí el fallo, te puedo pasar la liga para que lo leas completo, y por eso no se determina una responsabilidad. Sí se empieza a discutir el tema de derechos humanos. Eso es uno de los casos que se quiso establecer a nivel de responsabilidad internacional. Otro caso que también apenas fue que se estableció justamente en cortes norteamericanas
Esto metieron unas demandas que también lo puedes encontrar en esa liga que les digo que ahí pueden encontrar todos los casos que se están dando en materia de derechos humanos, donde tienen un punto en relación con cambio climático. Fue una litis que metieron niños en cortes norteamericanas. ¿A razón de qué? Porque decían que, bueno, que el gobierno de Estados Unidos está vulnerando justamente que los niños en un futuro puedan tener una vida digna, incluso lo que estaban discutiendo niños es por parte de una ONG, que bueno, además respetar las futuras generaciones, que ellos el día de mañana pues, tienen derecho a lo mejor a tener una familia, hijos, y qué mundo les estamos dejando, ¿no? Igual son litis que todavía están, no han ganado en específico todos los casos, pero ya son casos que se empiezan a presentar. Eso te lo dejo como para que puedas revisar algunos asuntos, pero si me dices en específico qué señala el Acuerdo de París, no señala nada al respecto, ¿no? En cuanto a lo que tú comentas de la contribución de la academia, bueno, realmente no es como tú lo planteas. Realmente quienes estamos en academia, pues nuestra labor justamente es estos foros, ¿no? Difundir conocimiento y hacerles llegar a ustedes esta información. Por ejemplo, yo que estoy específicamente adscrita al área de Derecho Ambiental, yo, por ejemplo, en este momento estoy coordinando un diplomado en Cambio Climático. De hecho, el diplomado se llama Derecho del Cambio Climático y Gobernanza. Justamente, ¿cuál es mi objetivo? De hecho, el objetivo es, además, llegar al mayor número de personas para que entiendan el problema y lo puedan difundir y lo puedan aplicar. Además, por ejemplo, en mi caso, el enfoque que le di al diplomado es multidisciplinario, porque tengo claro que no es un problema nada más de abogados. Tenemos que participar todos. De hecho, Clemente ha participado también en este diplomado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, esa es mi labor, justamente difundir, hacerlo llegar, hacer partícipe tanto a la comunidad académica que también participe conmigo en el diplomado como quienes se presentan para tomar el mismo, pero que no nada más se quede ahí, sino justamente que entiendan el problema, que lo aplican, que hagamos redes y que podamos contribuir en algo. Lo que comentaba incluso también Clemente, a veces incluso también nos consultan para poder, no sé, justamente a determinar algún proyecto de ley, etcétera. Por ejemplo, junto con otra colega, de hecho con Marisol, hemos estado participando incluso en el Instituto de Ingeniería. ¿Por qué? Porque justamente estamos también metidos con el tema energético. Entonces también nosotros damos nuestras recomendaciones desde el punto de la academia para que si se van a implementar políticas públicas o normativa, también entiendan justamente la base jurídica, justamente entiendan los conceptos, porque a veces se legisla ciega sin entender el problema, ¿no? Entonces, porque nosotros de la academia sí estamos contribuyendo en eso. No estoy de acuerdo con lo que dices, que además cobro, no, es parte de mi trabajo. En este caso, ese es mi trabajo es incluso sentarme aquí y difundirles esto, que la investigación que yo estoy haciendo, porque para presentarte esta charla yo tuve que leer, tuve que investigar, tuve que estudiar para poder darte un resumen del mismo y dejarte ahorita el panorama general. Entonces yo te transmito conocimiento, tú profundizas y así vamos transmitiendo conocimiento entre todos y entre todos, parte de la gobernanza en estos temas, participar todos de manera real, no como comenta Clemente que establecen instituciones como audiencia, no, participar de manera real. Entonces también por eso te damos conocimiento de tus derechos, incluso sí tienes derecho a la participación, cómo ejercerlo. Nosotros lo decimos a través de nuestras investigaciones, a través de la academia, a través de estos foros, ¿no? Entonces es así como nosotros contribuimos desde la academia. Entonces lo que yo te podría comentar. Yo podría decir que yo no estudié. En principio yo no estudié para esta sesión porque me lo sé de memoria. Y me lo sé de memoria porque llevo más de 12 años trabajando en esto. Les puedo narrar esto de Copenhague porque allí estuve. Como les puedo decir que la diplomacia en la cumbre se hace de cierta manera, porque en estar en la universidad me ha permitido una cosa a la cual tengo que ser muy sincero. O sea, no cualquier mexicano tiene acceso a eso. El hecho de estar en una convención, una conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hay básicamente dos grandes modalidades. Una, como parte de la representación oficial del gobierno o como observador. Y como observador no tienes derecho a nada más que a mirar y miras de lejitos y ves el salón de sesiones en monitores afuera, o puedes ir al Side Event y ver el pabellón donde hay 10, 12 países peleándose por la audiencia, literalmente ahí sí es audiencia. Y otra cosa es que el gobierno mexicano literalmente te diga y te consulte y te diga, ¿sabes qué? Te voy a regalar un gafete rojo y necesito que estés conmigo las 2 semanas en Copenhague. Claro, no te va a pagar un centavo, pero te llevan, tampoco te pagan el hotel. O sea, el gobierno mexicano le paga a los que son funcionarios públicos, a los que van como invitados, pero son parte de la delegación, uno paga sus gastos.
y es en ese caso la Universidad Nacional la que nos paga el viaje, tal cual, o sea, la UNAM está invirtiendo también dinero. Lo otro, en ese proceso de México en la COP16, la UNAM puso 150 académicos a trabajar como asesores del entonces embajador Luis Alfonso de Alba, representante mexicano para cambio climático designado por el presidente Calderón, y fuimos 150 académicos coordinados desde la UNAM, que nadie cobró un centavo. Entonces, bueno, sí hemos hecho cosas de gratis, y hemos hecho cosas de gratis porque también nos interesa que si se va a hacer algo, que se haga lo mejor posible. No voy a decir que sale lo que uno quisiera, sale lo que se puede. Y sale lo que se puede porque aquí es la otra. En esta correlación de ver emisiones y ver derechos humanos, parto de quién está negociando y qué. Y resulta ser que los grupos de negociación en el contexto de cambio climático se han hecho viejos y son los mismos. Los representantes de Inglaterra, los de Francia, los de la India, estaban en los años en los cuales mi jefe era parte del gobierno mexicano y encabezaba la delegación, y eso fue en el año de 1995, cuando surge el mandato que va a generar el protocolo de Kioto. Y mi jefe es Carlos Gay García y ha estado en la COP 1, 2, 3, 4 y 5 como jefe de la delegación mexicana, y los cuates que él conoció en aquellos años ahí siguen. Ahora, ¿cuál es el perfil? Uno diría, bueno, estamos buscando a un abogado, un politólogo, un administrador, mínimo un funcionario de gobierno que tenga cierta preparación. No, señores, los que negocian en Naciones Unidas cambio climático son físicos, químicos, biólogos, matemáticos, físicos atmosféricos, astrofísicos, astrobiólogos, exobiólogos, arquitectos si quieren, pero no hay diplomáticos, no hay abogados, no hay políticos. Claro, llegan los políticos a tomar la decisión de alguien que ya avanzó en la negociación, por ejemplo. Entonces, ¿tienen que ponerse de acuerdo? Sí, evidentemente la delegación mexicana no es de la más grande, porque no lo es, la más grande es siempre la de los Estados Unidos, exceptuando el año pasado en Marruecos, que con el cambio de gobierno y las elecciones y tal, abandonaron la conferencia de las partes, salieron por piernas. No es la primera ocasión que sucede que los Estados Unidos abandonen una convención, una conferencia de las partes, porque hay un cambio de gobierno y eso significa que va a haber un cambio de giro en la política internacional y en lo que van a hacer. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que al gobierno mexicano lo asesore la UNAM con 150 académicos, a que a Barack Obama lo asesore James Hansen, por ejemplo. Si alguien no conoce a Hansen, bueno, entonces busquemos ahí en el Google quién es este tipo, para entender que es uno de los académicos más importantes del mundo en el contexto climático y que es un académico loco, que además de que sabe mucho, sale a la calle y hace una manifestación pública y lo han arrestado en el número de veces porque está hasta la madre, perdón, de que no lo pelen. Bueno, aquí en México los científicos no vamos a ir a hacer una manifestación afuera del INEC y que nos manden la patrulla. Eso no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? Porque somos otro tipo de estilo. Y entonces, en efecto, incluso, ¿qué tipo de gases son regulados? Pues es un acuerdo entre científicos que tiene un acuerdo político, y ese acuerdo político se llama Protocolo de Kioto. Y en el Protocolo de Kioto, en efecto, no todos los gases son iguales. Hay algunos que son naturales, otros que son creados por el hombre. Y en esto de que algunos son creados o no, y aunque algunos también son naturales, hay que tener en consideración dos tipos de cosas. Uno, por un lado es su origen y por el otro lado es su persistencia o vida en la atmósfera. Y se ha utilizado el CO2 como unidad de medida para poder medirlo en algo. Es decir, ¿qué tan grande es el CO2? No lo sé. ¿Qué tan grande es el metano? Ay, no lo sé. No, sí lo sé. Cuando coloco como unidad de medida el dióxido de carbono, resulta ser que el metano tiene un potencial de calentamiento 20 veces superior. El tiempo de persistencia en la atmósfera del carbono es de entre 5 y 50 años. Dependiendo incluso la región del planeta, puede ser de hasta 200 años, pero el metano tiene un potencial de vida de 5,000 años. Entonces, el metano que ya arrojamos a la atmósfera, ahí va a estar. Ya lo arrojamos hoy, me voy a morir y ahí va a seguir. ¿De dónde sale el metano? De la descomposición entérica, por ejemplo. Es decir, todo aquel residuo orgánico que sacamos de casa y que es tan simple como que lo saco de mi casa en un recipiente, lo echo al camión y me olvido del problema. El problema entonces se vuelve institucional. ¿Dónde están los rellenos sanitarios y qué hacemos con ellos? Entonces,
como ejemplo es eso, y por lo otro, sí, en efecto, generar energía a partir de otras fuentes tampoco significa que no las podamos explorar. Por ejemplo, y como en la fase de investigación, en el programa de investigación en cambio climático de la UNAM, no creemos en los biocombustibles. Así. No creemos en ellos. Porque es como, ¿por qué vamos a sacar, no solamente del tequila o de lo que sea, del maíz, por ejemplo? Como fase personal y como criterio personal del coordinador y de un servidor, que en conjunto evaluamos qué tipo de investigación ejecutar, porque somos un mini CONACYT dentro de la universidad en el contexto climático. El hecho de que nosotros dos no creamos en biocombustibles no significa que como investigación no deba de hacerse, porque al contrario, los resultados arrojados reivindican que tenemos razón. Pero si no hay un diagnóstico, si no hay un estudio, no se puede hacer. El contacto con el gobierno, curiosamente, el programa de investigación en cambio climático de la universidad, surgido por decreto del rector Narro el día 12 de abril del 2010, tiene como obligatoriedad, de acuerdo a su artículo número 5, el contacto con las autoridades gubernamentales en los 3 niveles de gobierno. Somos la única entidad universitaria en contexto climático que tiene autorizado por mandato y por obligación buscar estar jodiendo al gobierno federal, al gobierno de los estados, a los gobiernos municipales, a las cámaras de diputados, al Senado de la República, a los congresos locales, y digamos que esa es la chamba que me toca. Es decir, hay un proceso de repartición de trabajo porque uno no lo puede hacer todo, entonces parte de lo que me toca hacer es la representación política, pero además es vender proyectos. Es decir, de alguna manera tenemos que hacer no solamente que la gente sepa, sino que el funcionario público entienda que tiene un problema, que es un tamaño del planeta y que no le va a alcanzar la vida para resolverlo, pero también es que él solito y yo solito no lo podemos resolver. Es mejor que nos sentemos en conjunto e intentemos crear un algo diferente. En el intentar algo diferente igual y nos equivocamos, que esa es la otra. Pero lo peor que puede uno hacer es no hacer nada. Entonces aquí mucho de lo que hacemos, tanto Rosalía como un servidor, es también este manejo de espacio público. No solamente vengo a jurídicas, yo he dado conferencias en todo el país, fuera de México, he dado conferencias en francés, en español, en inglés, en alemán. ¿Por qué? Porque hay que llevar no solamente lo que estamos viendo como cambio climático en lo general, sino qué estamos haciendo los mexicanos. Cuando uno ve en América Latina ven a México y dicen, wow, hacen caravana, porque si uno va a Argentina, va uno a Colombia, va uno a Brasil, Centroamérica, nos ven como el tótem, así, son dioses, tienen leyes, tienen instituciones, tienen programas, tienen actividades, y wow, maravilloso. Y llega uno de México y le dice, no, espérense tantito, no está tan padre. Entonces, también hay que ser autocríticos, pero en América Latina nos ven como de avanzada. En algunos países africanos también somos el faro. Entonces, de pronto hay que decirle, ¿sabes qué? Que el faro está puesto, pero todavía no tiene la luz. O es una luz que ya pusimos, pues se fundió el foco. Entonces, sí hay que matizar, sí vamos avanzando, creo que vamos por buen camino, pero el hecho de que vayamos caminando no significa que el camino sea muy largo o que vayamos por el sendero correcto. Yo creo que es necesario, insisto nuevamente, no solamente es una chamba de los que ya estamos en esto, sino de los que están por llegar. Es decir, los jóvenes universitarios que están egresando, los que están por egresar, tienen un área de trabajo, y no lo ven nada más como trabajo, sino que tienen un mundo en el cual intentar resolver cosas que ustedes no provocaron, como yo tampoco las provoqué, pero que lo peor que puedo hacer es irme a mi casa, ver el fútbol, que va a estar muy bueno ahora cuando venga la final de la Champions, por ejemplo, quedarme ahí 2 horas de mi vida y no hacer nada, y al final no ganó ninguno, o sí, gana alguien, pero a ninguno le voy, me da lo mismo, y entonces creo que hay cosas más interesantes que hacer, y una de esas creo que es esta. Entonces, temas como educación, sensibilización, participación, cómo se miden gases de efecto invernadero, cómo metemos derechos humanos, cómo generamos la transparencia, híjole, está en un documento que no es jurídicamente vinculante, se llama Acuerdo de París, y no fue escrito por abogados, no fue hecho por abogados, fue hecho por una colección de negociadores, o en este caso la diplomacia climática en pleno, y se les da el concepto de diplomacia climática porque eso es lo que hacen, pero no son diplomáticos. Entonces, preocupémonos un poquito porque si bien es cierto el texto está sencillo, en español, inglés, francés, en el idioma que quieran, se entiende muy fácil, y al entenderse tan fácil significa que no tiene una jerga específica. Y al no tener una jerga específica es donde uno tendría que comenzarse a preocupar. Es decir, ahí está el acuerdo,
tenemos unos cuantos años para que entre en vigor, tenemos 4 años para que entre en fase de instrumentación, tenemos todavía tiempo, creo, para comenzar a hacer lo que nos falta por hacer y que esto vaya lo mejor posible, entre esos para México. Bueno, desafortunadamente, bueno, doctor, por favor. Adelante, doctor. Desafortunadamente para los demás. Bueno, No suena. Bueno, ahí está. sí, los felicito a los dos porque se habla con mucho entusiasmo y compromiso. La cuestión que me preocuparía es, en principio, una serie de afirmaciones que se han hecho, que me parece que desde la perspectiva del derecho internacional no son ciertas. En principio, desde el derecho internacional, si estamos hablando de un tratado internacional, de una negociación internacional, un acuerdo entre los estados que ha seguido toda una ruta que lleva a la ratificación, como usted lo menciona, ese es un acuerdo, es un documento jurídico vinculante, ese es obligatorio. Yo creo que lo que se está confundiendo es que quizás no tenga elementos de carácter coercitivo, pero indudablemente es vinculante. No es una resolución a la que muchas veces se inclinan los estados para no comprometerse y que sabemos no tiene una vida jurídica sana, digamos, es lo que le denominan como soft law. Este es un tratado internacional y es jurídicamente vinculante. Y a este tratado internacional se le aplica la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que establece cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento, no en el tratado mismo. Por eso está en un marco jurídico diferente, insisto, en la Convención de Viena y todas las reglas de responsabilidad internacional que se han estado mencionando desde el día de ayer. Esta es una cuestión, un documento, y hay que verlo en Viena 69, un documento como un tratado internacional, hay que revisarlo en su contexto, en su totalidad. No podemos hacer una diferencia entre el preámbulo y decir, esto no es vinculante, porque no se establece, a menos de que se establezca concretamente del tratado que esa parte no es vinculante, entonces podríamos hacer esa afirmación. Pero en el momento de interpretar y aplicar el tratado internacional, indudablemente el preámbulo es parte del tratado, y así lo está estableciendo la Convención de Viena en el momento de establecer reglas de interpretación. Ahora, me parece que el tema que ustedes han tratado es de tal trascendencia que quizás si nos centramos en nuestros discursos en las cuestiones técnicas a las que no tenemos nosotros acceso, sería mucho mejor que hablar de uno mismo, porque hemos perdido, yo creo, tiempo fabuloso en escuchar muchas cosas que son muy interesantes, pero que no llegan al fondo del asunto. Por ejemplo, se habla de no a los biocombustibles. Yo no sé por qué no, lo presiento, pero no sé por qué no. Es decir, ese tipo de cosas, yo creo que lo agradecería mucho la audiencia, y yo hablo por mí mismo, porque son cuestiones de carácter técnicas en las cuales no estoy metido. La cuestión aquí tenemos profesores de Argentina precisamente, de Brasil y de Colombia. Habría que preguntarles a ellos si ven a México como un tótem. No lo creo. Pero creo que estamos perdiendo un gran momento de aclarar una serie de conceptos de carácter técnico, que ustedes son maestros y que nos agradecerían que nos iluminaran. Muchas gracias. Doctor, ¿se gusta tomar la otra pregunta? Bueno, buenos días. Sí, ha sido nombrado mi país, ha sido nombrado profesor de Argentina, así que tengo que hablar. Igual quería hacerlo. En primer lugar, los felicito a ambos por la pasión que ponen en el tema y el conocimiento que tienen. Coincido con el doctor Becerra que
hay muchos aspectos muy importantes que ustedes seguramente nos podrían ayudar a aclarar. Y se ha derivado la conversación en aspectos que son importantes también, pero no creo que contribuyan. Desde el punto de vista de Argentina, me gustaría comentar 2 o 3 aspectos. Uno es, yo formé parte del programa interdisciplinario de la UBA, el PIUBAC, sobre cambio climático, y es un programa que trabajaban todas las unidades académicas de la Facultad de Derecho, a lo mejor ustedes lo conocen. A nosotros nos pasó que estando próximo a Copenhague, la cumbre, 2 semanas antes, desde la Dirección de Cambio Climático nos llamaron pidiendo auxilio porque la Argentina no sabía qué tenía que ir a decir a la cumbre de Copenhague. O sea que eso se replica, pienso yo que en varios países. Nosotros en materia de cambio climático no tenemos una ley nacional, lo que sí tenemos es la contribución nacional, por supuesto presentada, revisada en Marrakech, pero sin embargo uno ve que todas las políticas adoptadas por el gobierno son contrarias a la reducción de emisiones. Por ejemplo, no se integra la ley del fondo de bosques, se han quitado retenciones al agro, retenciones parciales a la soja, o sea que se amplía la frontera agrícola, que es uno de los grandes problemas de Argentina, es el uso del suelo, retenciones a las mineras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno piensa si realmente esas contribuciones nacionales son ciertas, para mí que no lo son, y si el mecanismo del artículo 13 realmente no es la piedra angular de todo este sistema que se crea en París, que realmente yo soy bastante escéptico a lo que se ha logrado, sinceramente. Yo lo que quería decir es, por el otro lado, el tema del tratado en particular. Es un tratado internacional, y como tal, clarito lo dijo el doctor Becerra, es vinculante para los estados. El problema de este tratado son las cláusulas del tratado. En la teoría, algunos hablan del soft law material, es decir, no solo la norma soft law propiamente dicha, yo sé que esto le va a dar urticaria al doctor Becerra, pero no solo la norma per se, que podría ser una declaración o una declaración de principio, sino que a veces hay tratados que contienen normas que a su vez, por su forma de redacción, por su textura, son de soft law, es decir, contienen compromisos pero no llegan a ser obligaciones. ¿Y por qué no llegan a ser obligaciones? Por cómo está dicho y porque no hay ningún mecanismo para cumplimiento. Alguno dirá, es norma jurídica, lo que pasa es que no es efectiva la norma jurídica. Yo creo que en realidad es una norma jurídica incompleta. Cuando uno dice el Estado debería, propondría, intentará, entonces cuando eso se lleva al plano de la responsabilidad internacional, ya lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia, en el caso del 2015, en el caso conjunto de Nicaragua-Costa Rica, tuvo que analizar la aplicación, por ejemplo, del convenio Ramsar, y dijo, bueno, de la redacción de este artículo no surge una obligación para el Estado, concretamente. Entonces, ahí está el problema. Y evidentemente, como dice un profesor, que es el director general del SLADI, que yo soy miembro, que es Jorge Viñuales, él habla de que el Tratado de París en realidad es toda una estructura de soft law. Así lo define él. Bueno, podemos decir, no es soft law, es derecho, es obligatorio, es vinculante, pero cuando vamos a los papeles, ¿cómo hacemos cumplir este tratado? Y uno de los aspectos que vamos a ver en la charla siguiente, que tiene que ver con responsabilidad internacional del Estado, es ver esta dificultad, por ejemplo, para ver cómo se atribuye el hecho al Estado y cómo se puede probar el nexo de causalidad cuando son acciones colectivas. Entonces ahí estamos en un problema jurídico bastante difícil. Nuevamente recaemos en la voluntad de los estados y ha sido brillante el panorama político que nos dio Clemente. Simplemente quería participar esto. Y sí, en México es considerado por los científicos de Argentina como un ejemplo a seguir, porque además ha sido siempre pionero y precursor de todo lo que es la negociación en cambio climático. Coincido completamente contigo y bueno, parte de la respuesta que quería darle al doctor Becerra. Y sí, la verdad es que sí, no somos un referente, un tótem, como le llama Clemente,
Tan es así que hace poco me invitaron a ir a El Salvador, porque justamente con los avances que yo les digo, El Salvador ahorita va a presentar su proyecto de ley en materia de cambio climático y me están invitando para que vaya y les diga en México cómo está la Ley General de Cambio Climático, si ellos van bien, si van mal, si nos consideran como un referente. Además, tomar en cuenta que México, el país latinoamericano, fue el primero que emite su ley, el primero que emite sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, sí, México sí es un referente, sí es un referente. En cuanto a lo que usted, doctor, menciona de la cuestión jurídica, de hecho, fue lo que comenté. Sí, efectivamente, el acuerdo tiene un estatus de tratado internacional legalmente vinculante. Sí, sí lo es. Lo que yo quería dejar en claro es que cuando ven ese documento, previamente tiene una decisión. Sí, de hecho, el acuerdo tiene su preámbulo, y de hecho creo que sí también lo señalé. Aquí está, este es el acuerdo, sí, tiene el preámbulo, este sí es legalmente vinculante. Lo que quise decir que no es vinculante la decisión que está previa, que es lo que establece como el antecedente, el cómo se llegó al acuerdo. Sí, jurídicamente es vinculante, pero como usted bien menciona, y no voy a repetirlo, justamente es el mecanismo de implementación. Lo que yo aquí señalé no establece un mecanismo punitivo. Sí es vinculante porque sí atiende, como usted bien dice, doctor, a la Convención de Viena. De hecho, hubo una discusión, porque lo discutieron cuando adoptan el nombre de acuerdo, o sea, bueno, ¿qué es más fuerte jurídicamente, protocolo o acuerdo? Porque incluso entraron en esa discusión, y al final, pues, lo que yo leí, que resolvió la Unión Europea y resolvió la comunidad internacional, de que no había una diferencia en cómo le llamáramos, si era protocolo o acuerdo. De hecho, usted me lo podrá explicar muchísimo mejor, pero lo que decían que no importaba el nombre, que siempre y cuando hubiese cumplido los lineamientos que se establecían en la Convención Marco para establecer un instrumento que buscara la aplicabilidad o una mejor implementación de la Convención Marco, porque tomemos en cuenta que esos instrumentos dependen de la Convención Marco, que buscan una mejor implementación. De hecho, fue una discusión que también se planteó, bueno, ¿qué es menos? ¿Un acuerdo? ¿Un protocolo? Entonces ya bajamos de categoría. Lo que determinaron que no, que tiene el mismo estatus jurídico y que sí es vinculante, pero como usted bien menciona, es soft law, tenemos que buscar una mejor implementación, que es lo que pasó también con la Convención Marco. De hecho, su propio nombre lo dice, es marco. Nos establece nada más un referente y de ahí tenemos que partir. Tan es así que tuvo que nacer por eso su protocolo, porque la Convención Marco no establecía los lineamientos exactos, cómo cumplir ese objetivo establecido en el artículo 2. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues tuvo que surgir el protocolo de Kioto para señalar cómo íbamos a implementar justamente la Convención Marco, que como bien comentamos, pues todo eso tuvo que pasar por una cantidad de negociaciones, porque tampoco fue fácil lograr el establecimiento del protocolo de Kioto, ¿no? Entonces, eso sí yo quisiera dejar claro que sí es vinculante, claro que sí. El problema es que no tiene un mecanismo punitivo, tal cual, y que sí, su texto es meramente soft law. O sea, eso yo sí coincido completamente. No voy a comentar, solamente quiero comentar brevemente el tema de los biocombustibles, porque lo podrás explicar tú muchísimo mejor, pero sí hay una discusión fuerte con el tema de los combustibles, y me remito otra vez al tema de derechos humanos. Lo que se está discutiendo en este momento es de que no podemos determinar el cambio de uso de suelo, el uso de suelo ahora para generar biocombustibles y no generar alimentos, que es lo que está pasando en Brasil. No sé si, creo que hay aquí algún colega de Brasil. A lo mejor tú lo conoces mejor y tú lo sabes mejor. Se está presentando un problema muy fuerte ahora con el tema de la caña de azúcar, que justamente se está aplicando ahora a esos terrenos, o se está dando el cambio de uso de suelo para generar ahora energía. ¿Y qué pasa con las comunidades que dependen de esas tierras para generar o tener alimentos? Entonces ahí nos metemos con un tema, seguridad alimentaria, derecho humano a la alimentación. Es por eso que también entre uno de esos temas es muy discutido el tema de los biocombustibles. Queremos resolver por un lado, pero no vemos el otro, ¿no? Que es lo que también comenta. Pues es que nada más está la parte, o no sé si la parte científica, los ingenieros, y dónde están los abogados, dónde están los politólogos, dónde están los sociólogos. O sea, tenemos que intervenir todos, ¿no? Y por eso hace rato hablaba incluso del tema de gobernanza. Tenemos que intervenir todos. Entonces, bueno, el tema de los biocombustibles, Clemente, lo dejo que tú des los fundamentos con mayor fuerza científica, que es lo que yo comentaría ahorita por el momento. En principio, yo no soy abogado, parto de ahí, soy sociólogo. Y evidentemente mi intervención en los procesos de negociaciones que llevo ahí desde el año del 2007 y hasta la fecha, sigo siendo parte de la delegación mexicana con gafete oficial. Y cada año me presento, y de hecho en esta ocasión acabo de regresarse no mucho de Alemania, porque soy parte permanente del grupo de negociadores. Bien, me estoy haciendo viejo en esa fase, como yo digo, bueno, algunos se han hecho viejos en la negociación, yo también me estoy haciendo viejo, y agarro uno mal las mañas. Y entonces resulta ser que a lo mejor la discusión central respecto a la
parte del acuerdo y su área no vinculante estriba en lo siguiente. Lo que sale de la Conferencia de las Partes 21 es una decisión, que son más de 150 decisiones, y una de esas decisiones es un entramado de 29 artículos, pero es parte de la decisión. En París no hubo acuerdo de nada. Hubo un documento grandote de 40 cuartillas que incluyó lo que después se desagrega de allí. Es como tener todo esto y de ahí sacar un cachito, y este cachito es el Acuerdo de París, y el Acuerdo de París modificado, ajustado, traducido a los 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas, se presentó en abril en el edificio de Naciones Unidas. Ese era el acuerdo. Todo lo demás era la decisión de las partes de reconocer la existencia de un acuerdo. En ese momento, nada de ello era vinculante a nada. Una vez que se desagrega el instrumento y se pone por separado, esto sí es vinculante. Todo lo demás es un cuerpo de decisiones que son parte, resultado de la misma conferencia de las partes. La conferencia de las partes decide reconocer la existencia de un instrumento que en ese momento está en papel, que no se ha desagregado y que se va a desagregar, y se invita a los países a que vayan a firmarlo. Eso fue en abril del año pasado. Después se les invita a que lo ratifiquen. 21 de septiembre México entregó su instrumento de ratificación. Ratifica el Acuerdo de París, que es este cachito que sale de la decisión de las partes. Ahora, ¿por qué se llama acuerdo? Coincido que algunos abogados han dicho que tiene la misma fuerza jurídica un acuerdo que un protocolo. Eso dicen algunos. Lo que sé, porque lo que he visto en el ámbito de la negociación internacional, es que se llama acuerdo y no protocolo porque Estados Unidos quiso. ¿Y por qué quiso? Porque es una forma muy sencilla a través de la cual Barack Obama, por una orden ejecutiva, firmó y ratificó el Acuerdo de París en la Casa Presidencial de los Estados Unidos y lo entregó en octubre del año pasado en la reunión del G20 en China, junto al premier chino, en manos del secretario general de las Naciones Unidas. Si hubiera llamadose convenio, protocolo, lo que sea, pero no acuerdo, tendría que haber pasado por el Senado de los Estados Unidos, y ahí no iba a pasar. Es una decisión política el hecho que se llame acuerdo, no es otra cosa. Entonces, desde mi lógica de sociólogo es que alguna diferencia tiene que existir, por lo menos en la lógica política de los Estados Unidos, para que un acuerdo, Barack Obama lo tenía claro, que un acuerdo sí lo podía firmar, pero que si se llamaba protocolo tenía que someterlo a la revisión de un alguien más. Es más, no solamente el dato anecdótico es que lo firme Barack Obama, y es, en el ámbito de los Estados Unidos, la ley dice que los instrumentos de carácter internacional tienen que ser firmados por un secretario de Estado, no por el presidente o un vicepresidente, no. Tienen que ser firmados y entregados por un secretario de Estado en lo específico. Y acá lo entregó Obama, y eso es anecdótico y revelador. ¿Modificó el sistema político de los Estados Unidos? No. Encontró una ventana de oportunidad que le permitió sacarlo adelante. Entonces, hoy día, evidentemente, tenemos, yo no sé si valga la pena discutir todavía de si el acuerdo es necesario o no, si se llame acuerdo o no. Ahí está el documento, ha sido ratificado, el dato actualizado al día de ayer por 185 países de la Convención Marco, faltan solamente 11 para que firmen todos los países del mundo este instrumento. Ahora, pasando a la parte de biocombustibles, el tema es técnico, e incluso vale preguntarse, por ejemplo, esto es sociología histórica. Los países de América Latina hemos sido la alacena de los países desarrollados. Y hoy día, como parte de las negociaciones internacionales, el tema de biocombustibles es uno de los escenarios que se discuten en el seno de la Convención Marco. Así como se habla de criterios base para la generación de gases de efecto invernadero y de cómo se miden, y las métricas, mediciones y metodologías, uno de los temas candentes allí ha sido biocombustibles, y no es de ayer, sino que lleva más de 12 años. Y lleva 12 años porque es una forma distinta de generar energía, de reducir emisiones, de contabilizar a través de otras cuentas procesos de transición energética global que están dándose sobre todo en países europeos. Bien, en el caso específico mexicano, si uno considera los factores de carácter social, económico y ambiental, resulta ser que no es negocio. Y pongo un ejemplo. Cuando la conferencia de las partes 16 en Cancún, México, el gobierno mexicano le vendió al planeta la idea de que estábamos usando biocombustibles para mover una flotilla de autobuses ADO que desplazaron a 12,000 personas diario a los lugares de la negociación. Tiempo después lo que supimos es que ese biocombustible no era mexicano, sino que lo estábamos comprando. Segundo,
que se habían establecido por lo menos 2 plantas de generación de biocombustibles en México, una en Sinaloa, otra en Chiapas, y para poder generar el insumo final, que es combustible líquido, que pueda mover automotores, le estaban poniendo en la torre a todo el maíz blanco que es apto para consumo humano. Entonces, a lo mejor la discusión no es energética y no es ambiental, a lo mejor es de carácter ético. Por el otro lado, en la ley de energías renovables de este país, el tema de biocombustibles está en discusión. Entonces, también se está buscando regular. El Estado mexicano tiene una preocupación por encontrar fuentes alternas, aparentemente, aunque no se olvide que somos un Estado petrolero. O sea, si uno revisa la reforma energética, si cruza uno esto con los datos de las leyes de energías renovables, pues resulta ser que somos más petroleros que renovables. Y aunque se dice que en el paquete de energías alternativas los biocombustibles figuran con un mínimo de porcentaje que no llega ni al 1%, siguen siendo considerados como una opción energética por el gobierno mexicano. Pero el gobierno mexicano, entiéndase, la Secretaría de Energía, no la Secretaría de Medio Ambiente, no el INEC, no las autoridades ambientales, sino la Secretaría de Energía, que además no es una Secretaría de Energía formalmente, porque no tiene un abanico amplio de opciones energéticas. Tiene Pemex, tiene CFE, y se acabó la historia, y los demás son como participaciones individuales muy reducidas. Evidentemente está entrando el sector privado, con algunas canastas de inversión, pero ese es un área de discusión, no solamente ahora, sino que tiene muchos años, y el tema está que oscila entre la generación de energía, por un lado, los beneficios de la intensidad energética, por el otro es el impacto socioambiental y económico que esto genera, y cuando uno le pone el factor pobreza, consumo, alimentos, entonces es cuando el argumento de algunos que quieren apostar por los biocombustibles, pues se pone en riesgo. Y ahí le dejaría, porque además tengo reunión. O sea, yo ya estoy corriendo, perdonen ustedes. Bueno, yo me quedo con mi intervención porque sí hay muchos puntos, sobre todo en lo que se refiere al concepto de tratado internacional. La Convención de Viena establece que un tratado internacional es un acuerdo por escrito regulado por el derecho internacional independientemente de su denominación. Sí. Esto, independientemente de su denominación, se hizo porque precisamente algunos estados tratan de escamotear el derecho convencional internacional y no pasarlo por sus órganos internos. Un tratado internacional se firma generalmente ad referéndum y se pasa para su aprobación en los órganos internos legislativos, como es el caso de México, por el Senado. Y después se ratifica, que es el acto último que realiza el Estado. Y se establecen reglas de ratificaciones y de entrada en vigor. Esto siguió todos los pasos. Esto es muy importante porque el artículo 133 de la Constitución establece que un tratado internacional es ley suprema de toda la Unión, es obligatorio, independientemente, como decía el doctor, independientemente de que no haya una ley interna, ya está el tratado internacional y es obligatorio. Pero hay que ver entonces lo que dice el tratado, ahí es donde está el meollo del asunto. Y todo lo que se negoció es con un lenguaje bastante vago, pero no es que no sea obligatorio el tratado, sino que lo que se negoció no está comprometiendo a los estados. Pero eso, si lo reúne después con el artículo 2 de la Constitución, le dará una fuerza, porque también está hablando de normas en materia de derechos humanos. Entonces hay que tener un poco de cuidado en este tipo de cuestiones, porque si nos metemos simplemente a decir esto no es un tratado internacional y que no es obligatorio, se acaba la discusión. Eso no se ha dicho. Sí. Eso no se aseveró. Sí, lo que se está diciendo. ¿Perdón? Bueno, vamos a continuar porque ya tiene. Por lo menos yo no dije que esto no fuera un tratado internacional y que no fuera vinculante. Yo no lo afirmé. Dije que hay una especie de toma de decisiones en las cuales primero se genera una decisión de la Convención Marco, posteriormente se presenta el acuerdo, ese es vinculante, pero se desagrega de la toma de decisiones. La toma de decisiones, que son más de 140, no son vinculantes a nada, es una decisión operativa. Una vez que el tratado internacional está en el campo mexicano, nos toca hacerlo efectivo. Sí, yo estoy hablando de lo internacional. Yo estoy hablando de lo internacional. En el caso mexicano llegó el acuerdo solamente como acuerdo, evidentemente siguió toda la ruta, y yo lo invitaría, no quiero ser grosero. Hay un libro
que publicamos el año pasado que se llama 21 visiones de la COP21. El Acuerdo de París, retos y áreas de oportunidad para su implementación en México. Allí hay 21 capítulos que versan sobre el contenido general del Acuerdo de París. Hay abogados ahí que dicen, bueno, esto es A, B o C. También hay académicos que vienen de la sociología, de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, para ver cómo eso entra en México. En México siguió todo el reglamento habido y por haber, eso es seguro. Pasó, llegó a Relaciones Exteriores, esto fue enviado a la Presidencia de la República, lo mandó al Senado de la República, el Senado de la República lo revisó, lo subió al Pleno, lo autorizó, lo aprobó, lo votó, mandaron el documento a la Presidencia de la República y la Presidencia de la República lo mandó a la Secretaría de Medio Ambiente, quien fue el encargado de entregarlo en el edificio de Naciones Unidas. Es decir, en México la parte de el reconocimiento del instrumento fue hecho como dice la ley. Sí, entonces es que no nos estamos entendiendo. Entonces hay que hacer otra mesa redonda para que lleguemos a una conclusión. O sea, no. lo que estamos diciendo... O sea, tan es así que sí presentó su CNDC, las tiene. El punto es de cómo lo va a cumplir. Digo, ya no me metí con el tema de la reforma energética, porque sí, de hecho también entramos en la estadística. Ay, sí, México ya tiene sus normas y ahora tiene la reforma energética. Realmente, doctor, la política energética se contrapone con la política climática fuertemente. Sí, o sea, pero es vinculante, somos abogados cumplen, Exacto. pero el punto es la implementación. ¿Cómo Claro, vamos a y llegar a muchas eso? veces la Y sin- implementación, ajá. la implementación desde el punto de vista tiene que ver con conocimiento de la Sí. norma, qué es lo que se negoció, Sí, cuáles son la justo. extensión. ¿Qué es lo que se negoció y cómo se negoció y cuál es el texto? Que comentamos, es soft law, o sea, está muy... Estamos en un evento Sí. de responsabilidad internacional, Sí, que es yo la lo sé. consecuencia por Sabía que me cumplimiento arriesgaba del eso. Tratado Internacional. Lo sabía, porque dije, va a estar en los internacionalistas. Yo no lo sabía, Bueno, yo no sabía, hay que pero comentarlo. aquí Sí. viene el tema. Sí. Entre abogados nos veamos. Bien, pero vale lo siguiente. Yo puedo entender la norma porque soy politólogo, bien. Pero dígale eso a un biólogo que dirige un Instituto Nacional de Investigación y que para poder entender la ley tiene que llegar a consultar a su abogado. O sea, ya de entrada el tomador de decisiones de primera mano no entiende de leyes, pero es encargado de instrumentar la política pública. Pero así como está lleno el Estado mexicano en sus 16, ese es otro tema. En México, la instrumentación del Acuerdo de París no es solamente una autoridad o es el presidente, son 16 secretarías de Estado más organismos desconcentrados. La otra tiene un esquema de carácter de gobernanza multinivel y esto tiene que ser replicado a los 32 estados de la Federación y tiene que ser replicados a los más de 2.400 municipios. Y es ahí donde están los problemas de implementación. La ley está muy padre, el acuerdo está muy bonito, está muy laxo, no tiene mecanismos jurídicos que sancionen nada por ningún lado y todo es en tiempo, no sé qué tiempo verbal sea, pero sería muy bueno, estaría genial, lo que sea, pero eso, llevarlo a instrumentación en México no es un problema normativo solamente, es el que está en el piso, el que está ejecutando en una Secretaría de Estado, en un municipio, no entiende de leyes. Y al no entender de leyes tenemos un problemón, porque resulta ser que viene el auditor superior de la Federación y dice, ¿sabes qué? Que no hiciste A, B y C. Y tampoco saben financieramente cómo implementar. Porque entonces resulta ser que tenemos un acuerdo de París que va a modificar la política pública nacional, pero la política pública nacional está, digamos que, anclada a la Ley General de Cambio Climático, y hay algunos estados de la República que aún no tienen una ley que esté vinculada. Los programas estatales de cambio climático tampoco están vinculados al programa especial de cambio climático del 2014-18. Los programas municipales, los poquitos que existen, tampoco están vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces tenemos un problema de creación de marco lógico que eso no lo revisa la ley. Entonces, la ley, insisto, en el escenario internacional, que es lo que estábamos discutiendo en un primer momento y por ahí partimos, que fue lo que dijo Rosalía, tenemos un tratado, documento, acuerdo, protocolo, lo que sea, que sale de París. De París sale un conjunto de hojas que es una decisión. El Acuerdo de París es una decisión de la Convención Marco. Después se desagrega y se manda el acuerdo y eso es lo que se firma y se ratifica por cada uno de los países. A México llegó ese. Eso fue lo que se firmó y se ratificó. Pero todos los que estamos metidos en esto sabemos que existe una serie de decisiones. El preámbulo del documento también es parte de una decisión original. Ya cuando se desagrega, el preámbulo viene en el mismo instrumento. Entonces, el problema no es de norma,
es de ejecución de política pública y cómo hacemos que los tomadores de decisiones entiendan de normas, que creo que ahí tienen un área de trabajo ustedes, no es la mía. Yo me dedico a capacitarlos en otras áreas que tienen que ver con muchas otras cosas, pero yo no soy abogado. Y es ver los resultados reales, porque si vamos a normas, a formalismos, formalmente, jurídicamente, incluso el protocolo cumplió. Sí cumplió con los porcentajes, o sea, jurídicamente, formalmente cumplió, materialmente no. Los picos de emisiones van a la alza. Entonces sí, jurídicamente sí estamos en la norma, no, sí, eso se cumple perfecto. Y yo la verdad, doctor, yo lo que he visto aquí, que responsabilidad internacional se ha visto en las negociaciones muy poca, honestamente. La responsabilidad internacional yo no veo, o sea, sí, me saca el acuerdo, el protocolo, la convención, pero hasta ahí los efectos, los impactos socioambientales los seguimos viendo y van a seguir a la alza. Entonces, por eso digo, si va a ser difícil la responsabilidad internacional, pues a ver si nos vamos por la responsabilidad estatal. Hay que ver de qué manera, porque se tiene que hacer algo. O sea, sí, lo sé. Yo veo que a veces solo es diplomacia, es buena voluntad, porque es lo que se refleja a veces en los acuerdos internacionales. Y el tiempo, insisto, desde cuándo se viene negociando. Yo me voy desde el marco jurídico, pero si nos vamos más atrás de las conferencias, como decía, la conferencia para ver las cuestiones atmosféricas, viene de muchísimo más atrás. Jurídicamente desde el 92, la Convención Marco, estamos en el 2017 y todavía lo vamos a alargar al 2020. Entonces, realmente las negociaciones me parece que es el cabildeo todo el tiempo. Yo no me metí en el tema de las negociaciones, pero efectivamente, incluso para adoptar el protocolo de Kioto, tuvieron que entrar los mecanismos flexibles para que se aprobara el protocolo de Kioto. Igual es un tira y afloja todo el tiempo, un tira y afloja. Saber qué me conviene, qué no me conviene, según mis intereses, si no. Estados Unidos fue el que cabildeó meter el comercio de emisiones y al final ni siquiera ratificó. Ellos dijeron, ok, para que entonces se pueda implementar el protocolo de Kioto con los porcentajes, méteme mecanismos flexibles para cumplimiento. Ok, venga, comercio de emisiones, aplicación conjunta, MDL. Se meten. Bien, la ratificación no ratifica. ¿Por qué? Porque al final vio que no le convenía. ¿Y por qué lo metió Estados Unidos? Porque Estados Unidos es pionero en comercio de emisiones. Ellos lo empezaron a hacer con el tema de la lluvia ácida. Empezaron ahí, con el comercio el gas es óxido de ácido, el de azufre, es el de azufre. Óxido, exactamente. Ellos empezaron con eso, entonces al final del día revisan y ven que no les convenía y no firma, no ratifica, pero todo esto es un cabildeo, negociaciones, si me interesa, no me interesa, y todo esto, si nos vamos ya a lo más profundo, es un tema además económico, 100% económico. Entonces, jurídicamente sí cumplimos, jurídicamente está conforme el Acuerdo de París con la Convención de Viena, sí, y el protocolo también. Insisto, el protocolo formalmente, jurídicamente cumple, bien, bravo. Los resultados lo vemos día a día y lo vamos a seguir viendo con los fenómenos meteorológicos extremos que cada vez van a venir más fuertes y cada vez nos van a generar más impactos socioambientales. Porque, insisto, no me metí a profundidad con el tema de derechos humanos, y con migraciones climáticas, que es otro tema que también viene y fuerte. Entonces, sí, internacionalmente, dentro del derecho internacional público, el instrumento está con todo el esquema normativo, sí cumple con todo eso, pero el resultado real me parece que es otro. Ya me convenció, me voy a poner economista o sociólogo. Bien, pues. Pues muchas gracias, doctor, por esta mesa y terminamos. Muchas gracias.